Listo. Muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, este taller tiene por título Comenzando con HTML y CSS. Posiblemente algunos de ustedes, si ya han tenido a lo mejor algún acercamiento con el desarrollo web o con el diseño web o algo parecido que tenga que ver con el desarrollo de páginas web en general, posiblemente a lo mejor han escuchado acerca de esto. O a lo mejor es su primera vez y a lo mejor ustedes tienen ese deseo de aprender un poco acerca de lo que es el desarrollo web, ¿no? Y bien, una de las primeras cosas que nosotros debemos de aprender al momento de desarrollar páginas, aplicaciones web, sitios web, pues es ir comenzando principalmente con algunos estándares, que en este caso son, por ejemplo, HTML y CSS, ¿no? Y eso prácticamente les va a ayudar a ustedes tener como la base fundamental de poder ir comprendiendo los conceptos que a lo mejor posteriormente quieran empezar a desarrollar, por ejemplo, estructuras o páginas un poco más complejas o más avanzadas. Y eso es a partir ya después, obviamente, con otro tipo de frameworks, ¿no? Igual, por ejemplo, ya agregando algún lenguaje de programación. En este caso, por ejemplo, pues vamos a comenzar, como lo dice aquí el título, con HTML y CSS, ¿no? Si es su primer acercamiento, pues este taller es para ustedes y de todas maneras, igual si ustedes ya tienen un pequeño conocimiento en estas, por ejemplo, en estos lenguajes de marcado, por ejemplo, pues les va a ayudar un poquito a reforzar algunas cosas que ustedes ya saben, ¿no? Seguramente. Y bien, bueno, pues vamos a comenzar. Y una de las primeras cosas que vamos a ver, antes, por ejemplo, de empezar a ver lo que es, por ejemplo, HTML y CSS, pues una de las principales cosas que vamos a ver, por ejemplo, en este caso es el hipertexto. A lo mejor ustedes, no sé si han escuchado acerca de esta palabra, a lo mejor sí, pero bueno, vamos a ver qué es esto de hipertexto, ¿no? Y el hipertexto, cuando nos vamos a hablar, por ejemplo, de hipertexto, vamos a referirnos principalmente, como aquí lo menciona, a textos enlazados entre ellos. Como aquí lo dice, lo que va a permitir a nosotros es tener, por ejemplo, otras posibilidades, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, aparte de la lectura lineal, como aquí lo menciona, ustedes van a tener las posibilidades a lo mejor de tener como una forma de interactuar, por ejemplo, con código, ¿sí? Y a partir, por ejemplo, de interactuar, por ejemplo, con código, pues ustedes van a tener la posibilidad, por ejemplo, de agregar contenidos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ver esto de otra manera, ¿no? Por ejemplo, nosotros a lo largo del tiempo como seres humanos, pues normalmente cuando tratamos, por ejemplo, de interactuar, principalmente, por ejemplo, con seres humanos, pues siempre tratamos, por ejemplo, de comunicarnos a través principalmente del habla, ¿no? Y también a través del tiempo, pues hay la parte de escritura. Entonces, esas son las principales formas de comunicación que normalmente realizamos, por ejemplo, con los seres humanos, ¿no? Y de esta manera, pues con el paso del tiempo, se emplearon otro tipo de cosas, ¿no? Otros tipos de medios de comunicación. Entre ellos, por ejemplo, el interactuar con dispositivos, ¿no? Que en este caso, hoy en día, vamos a hablar principalmente con dispositivos móviles, ¿no? Dispositivos móviles o también, por ejemplo, dispositivos que tengan que ver como computadoras portátiles, por ejemplo, u ordenadores. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tratamos de comunicarnos principalmente con este tipo de dispositivos, pues aquí es donde vamos a hallar lo que es denominado hipertexto, ¿sale? Y en el hipertexto es simplemente como una forma, ¿sí? De tratar, por ejemplo, de mostrar palabras, ¿sí? Y no solamente mostrar palabras, pero no solamente palabras como normalmente lo hacemos con las partes de escritura, ¿no? Sino interactuarlo principalmente, por ejemplo, con algunas palabras claves, ¿sí? Algo denominado como etiquetas, principalmente, que ahorita después vamos a ver principalmente qué es esto de hipertexto en la parte, por ejemplo, con la parte de código, ¿no? Pero en la parte de hipertexto, pues vamos a ver como pequeñas estructuras o pequeñas formas, por ejemplo, de interactuar a través de palabras claves, como les comentaba, que pueden ser después, posteriormente, como una forma de codificar algo, ¿no? Y bueno, estas palabras, por ejemplo, no solamente las podemos tratar de enlazar, por ejemplo, con solamente con palabras nada más, sino que también podemos agregar algún tipo de contenido, ¿no? Como por ejemplo algún contenido multimedia como pueden ser imágenes, sonidos y videos, por ejemplo. Entonces, a esto nos vamos a referir con hipertexto, ¿sale? Como textos enlazados, ¿sí? Que, como aquí lo menciona, nos permite, por ejemplo, además de la lectura lineal, pues también tener otro tipo de funcionalidad, ¿no? Como, por ejemplo, interactuar a través también de otro tipo de contenido multimedia, ¿sale? Que, como les comentaba, puede ser imágenes, sonidos o videos, ¿sale? Entonces, a esto nos vamos a referir con hipertexto,
¿sí? Inclusive aquí, por ejemplo, podemos observar que principalmente la manera más común, por ejemplo, de ver esta parte de hipertexto es principalmente cuando nosotros, por ejemplo, nos metemos a internet, ¿sale? En nuestros dispositivos y ya cuando estamos, por ejemplo, navegando, ¿sí? A través, por ejemplo, de Google, porque es la forma más común de poder encontrar información a través de ese buscador, pues ahí es cuando empezamos a ver, ¿no? Toda esa forma de relacionar, por ejemplo, las palabras con contenido, ¿no? Un contenido visual, ¿sale? Y bueno, a esto nos vamos a referir con hipertexto. Ahora vamos a ver otro concepto más para después ir viendo la parte de HTML. Y bueno, seguramente ustedes ya conocen lo que son los navegadores, ¿no? Pero vamos a verlo un poquito más como la parte conceptual de esto, ¿no? Y, por ejemplo, un navegador, ¿cómo lo podríamos nosotros denominar? Pues así de fácil, y seguramente como ustedes lo conocen, es simplemente un programa, ¿sí? Un programa que funciona, como aquí lo menciona, en una computadora o algún otro tipo de dispositivo para leer e interpretar archivos traídos desde Internet, ¿no? Por ejemplo, los navegadores más comunes que ustedes van a encontrar, por ejemplo, es Google Chrome, ¿no? Firefox, por ejemplo, Opera. Y, por ejemplo, hoy en día también se ha utilizado mucho Brave, ¿no? Que es este, ¿no? Inclusive aquí lo coloqué. Este, por ejemplo, es un navegador que normalmente se utiliza para mayor seguridad de información, ¿no? Pero bueno, normalmente cuando hablamos de navegadores, pues siempre estos son programas que a nosotros nos va a ayudar principalmente para interpretar, como aquí lo menciona, archivos traídos desde Internet. Bueno, y muchos archivos, por ejemplo, que encontramos pueden ser ya sea, por ejemplo, archivos HTML, que ahorita vamos a ver, por ejemplo, archivos que pueden ser como archivos PDF, por ejemplo, archivos de tipo Word, por ejemplo, y cualquier otro tipo de archivos los podemos revisar directamente desde un navegador. Inclusive podemos realizar una descarga de todos ellos, ¿no? Y principalmente lo que nos ayuda a los navegadores es poder revisar la información a través, por ejemplo, de las denominadas páginas web, que ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Y en general, pues como aquí lo menciona, tomando en cuenta el concepto que vimos hace un momento de hipertexto, pues los navegadores nos van a ayudar principalmente para interpretar código de tipo hipertexto, como lo habíamos dicho, que vendría siendo como palabras claves, que nos va a ayudar principalmente a enlazar cualquier tipo de contenido, no solamente de texto, sino que también contenidos audiovisuales, por ejemplo, o contenidos multimedia en general, ¿sale? Y esto principalmente pues nos ayuda en general para que cualquier tipo de usuario que navegue a través de un navegador para encontrar información, pues la persona pueda revisar esa información de una manera más amigable, más flexible, ¿no? Porque obviamente si nosotros lleváramos, por ejemplo, la información tal cual como en hipertexto, obviamente sería un poco más complicado, por ejemplo, para una persona tratar de revisar esto, ¿no? Entonces la manera más fácil es tratarlo de revisar de manera un poquito más visual y más fácil para el usuario, ¿sí? Que en este caso, pues nosotros también entramos dentro de esa población de usuarios, ¿no? Y bueno, estos son dos palabras clave. Si se dan cuenta, ya vimos, por ejemplo, lo que es hipertexto, lo que es navegador, y tomen en cuenta estos dos conceptos que ahorita nos va a ayudar principalmente para desarrollar mejor lo que vendría siendo el concepto de HTML, ¿no? Entonces ya vimos hipertexto, navegador, y ahorita vamos a ver otros conceptos más, ¿no? Y como les comentaba últimamente, pues estos son los navegadores más comunes, ¿no? Inclusive puede haber más, por ejemplo, en el caso de una computadora Mac OS, pues el Safari, ¿no? Que es otro navegador web. Bueno, estos son los dos conceptos que les comentaba que lo tomen en cuenta, ¿no? Y bueno, otro de los conceptos que ahorita vamos a ver para ya entrar más en el tema, pues es principalmente lo que es Internet, ¿no? Seguramente pues ustedes dicen, bueno, Internet yo ya entiendo el concepto, ¿no? Pues es algo que yo utilizo normalmente día a día, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para navegar en redes sociales o inclusive para ocuparlo en mi día a día en el trabajo, ¿no? En el ámbito laboral o en el caso, por ejemplo, de los que van, por ejemplo, a una escuela, a la universidad, a un instituto de investigación, por ejemplo, pues normalmente hacen uso del Internet también, ¿no? Para realizar diferentes tipos de trabajos o proyectos. Entonces, bueno, en teoría, por ejemplo, a pesar de que nosotros solemos usar la palabra Internet, pues a muy pocos a lo mejor conocen el concepto en sí, ¿no? En lo que significa. Normalmente nosotros cuando hablamos de Internet, el concepto más general y más común y más básico que puedes encontrar es como la denominada red de redes, ¿no? Así se le llama, nuevamente. Así es como se le conoce ese concepto de Internet. Aunque la realidad es que nosotros vamos a encontrar la palabra Internet de otra manera, totalmente distinta. El Internet, más que nada, lo vamos a ver, por ejemplo,
como una red lógica, como aquí lo menciona, que interconecta a numerosísimas redes individuales a través de la familia de protocolos TCP e IP, ¿no? Si nosotros viéramos, por ejemplo, el concepto de Internet más a profundidad de acuerdo al área de informática o tecnologías de la información, pues entonces en este momento pues ya entraríamos más a detalle con las redes de datos, ¿no? Entonces, en general, una red, véanlo de esta manera, es una red lógica. ¿A qué nos referimos con red lógica? Pues, si ustedes ya tienen conceptos de redes, pues seguramente lo entienden, ¿no? Pero es una manera, por ejemplo, de conectar diferentes tipos, por ejemplo, de dispositivos, pero sin conectarlos de manera física, ¿no? Sino que conectarlos a través principalmente de algunas denominadas identificadores que vienen a ser como las direcciones IP, ¿no? Y dentro de ese rango, por ejemplo, de direcciones IPs, pues lo podemos establecer dentro de principalmente, por ejemplo, de una red, ¿no? Y esa red, obviamente, pues te va a hacer partícipe de acuerdo, por ejemplo, con el segmento de red para tomar en cuenta las direcciones IPs que pertenecen, ¿no? Pero bueno, eso ya es a lo mejor entrar un poquito más a detalle en el área de redes. Pero al final de cuentas, cuando hablamos de red lógica, es simplemente tener conectados diferentes dispositivos y conectarlos como tal de manera física, ¿no? No es tan necesario. Y esto, por ejemplo, vamos a encontrar que, por ejemplo, en todo el mundo vamos a encontrar diferentes redes, ¿sí? Entonces, todas esas redes pues están comunicadas entre sí y esto es lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, acceder a una gran cantidad de información que no solamente vamos a encontrar, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Yo no sé si todos, por ejemplo, radiquen en México o si algunos son de otro país, si son de Perú, por ejemplo, o que son de Ecuador o de Bolivia. Bueno, seguramente la información que ustedes, por ejemplo, recopilan principalmente por los usuarios que a lo mejor suben información desde su país, obviamente pues también aquí, por ejemplo, en Norteamérica, por ejemplo, en México, pues también se puede visualizar, o también, por ejemplo, también de la misma manera ya en Sudamérica también se puede revisar la información que se encuentra aquí, ¿no? Que normalmente suben, por ejemplo, los usuarios de aquí de México, ¿no? O de igual manera, por ejemplo, en otras áreas o otros lugares del mundo, ¿no? Principalmente. Entonces, toda esa información, pues la podemos nosotros ver sin importar del país en el que pertenezcamos, ¿no? Y esto principalmente también se debe a una gran cantidad de protocolos, ¿no? Como por ejemplo los protocolos TCP/IP, ¿no? Que a nosotros nos permite que se pueda ir transmitiendo la información de manera un poco más segura, ¿no? Y bueno, también por otro lado, lo denominado, seguramente ustedes conocen el www, que ustedes normalmente revisan, por ejemplo, cuando entran a una página web, es normalmente siempre colocamos el www antes de colocar, por ejemplo, el nombre de la página, ¿no? El DNS. Entonces, normalmente cuando entramos, por ejemplo, a una página web, pues siempre colocamos el www. Y esto principalmente lo vamos a ver principalmente por la red informática mundial. Y esto, pues, como aquí lo menciona, es un conjunto, nos hace referencia a un conjunto de protocolos implementados sobre Internet para compartir contenidos de hipertexto, ¿no? Que como les comentaba, prácticamente el hipertexto, pues, nos ayuda a visualizar información que se encuentra a través de palabras claves de manera codificada para interlazarla, por ejemplo, con algunos contenidos multimedia, ¿no? Que es lo que vimos viendo. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que ahorita hemos revisado, estos conceptos básicos, la parte de navegador, la parte de hipertexto y ahora la parte de internet y el www, pues de alguna manera pues ya podemos entender un poquito más hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, ahora lo que vamos a ver también es lo que denominamos página web. Igual, un concepto que seguramente ustedes han de pensar que es un concepto muy básico, ¿no? Pero bueno, la página web principalmente lo vamos a ver como un documento publicado en la red informática mundial o www, como aquí lo menciona, y que puede ser abierto usado en navegador, por ejemplo. Entonces, algunas páginas web que nosotros vamos a encontrar principalmente están escritas en algunos lenguajes, ¿sí? En algunas formas de codificar, por ejemplo, la información sin colocarla de manera lineal o de manera plana como normalmente la revisamos, ¿no? Por ejemplo, las páginas web no son archivos PDF, no son archivos Word. Obviamente, la forma en cómo se realiza una página web, pues lleva un proceso, una forma de desarrollar, por ejemplo, la página, ¿no? Y la forma en cómo nosotros desarrollamos una página es a través principalmente de código, ¿no? Y ese código, obviamente, pues está principalmente, tiene como finalidad, pues mostrar la información, obviamente entrelazada a través de diferentes tipos de contenido, como lo vimos con la parte de hipertexto, y obviamente los navegadores son los que nos van a ayudar principalmente
a visualizar la información, no como código, sino principalmente como algo visual para mayor flexibilidad y facilidad de entendimiento del usuario, ¿no? Entonces, pues la página web es simplemente un documento, obviamente basado principalmente en hipertexto, que puede ser, como aquí lo menciona, revisado, por ejemplo, un navegador, y algunas formas en cómo, por ejemplo, se desarrollan, principalmente es con algunas tecnologías como HTML, así como CSS, que es el que vamos a ver también, JavaScript o, por ejemplo, WebScript, que también es otra forma en cómo se puede desarrollar, pero principalmente los estándares en los cuales se realiza una página web es HTML, CSS y de alguna manera también JavaScript, ¿sale? Que es JavaScript es un lenguaje de programación. Entonces nosotros pues vamos a poder hacer páginas principalmente con estas tres tecnologías, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a revisar hoy ahorita? Es principalmente lo que es el concepto de HTML. Bueno, ya tomando en cuenta todo lo que revisamos, pues, ¿cómo podríamos nosotros denominar, por ejemplo, la palabra HTML? HTML es el lenguaje estándar, como aquí lo menciona, utilizado para crear y estructurar contenidos en la web. Cuando nosotros nos referimos a lenguaje estándar, quiere decir que es un lenguaje que sí o sí debe de llevar, por ejemplo, cualquier página web. Si tú quieres desarrollar, por ejemplo, una página web enfocada principalmente para el área de comercio, o si quieres hacer una página web enfocada, por ejemplo, para la realización de ingreso de usuarios a través de algún ticket, por ejemplo, también debe de llevar HTML. Si quieres desarrollar alguna página web, a lo mejor que te sirva para tu CV, para tu currículo, pues también lo puedes hacer como para un portafolio, ¿no? Entonces, cualquier página web que tú quieras realizar, sin importar el enfoque, debe de llevar sí o sí HTML. Por eso HTML se le considera un lenguaje estándar, porque estándar hace énfasis en que debe de estar sí o sí en la realización de alguna página web. Y HTML por sus siglas lo vamos a encontrar como Hypertext Markup Language, el cual quiere decir lenguaje de marcado de hipertexto. Entonces, este lenguaje de marcado de hipertexto, como lo habíamos visto con el concepto de hipertexto hace algunos momentos, pues vamos a verlo también que vamos a encontrar como algunas palabras, algunas tipo de etiquetas que nos va a permitir principalmente albergar algún tipo de contenido enlazando texto y además contenido. Entonces, estos códigos pues nos va a servir principalmente para estructurar contenido en nuestra página web. Y como aquí lo menciona, pues, nuevamente para redundar un poquito más, pues es un lenguaje de hipertexto diseñado para mostrar páginas web en los navegadores, ¿no? Entonces, simplemente HTML nos va a ayudar como si fuese la base fundamental para poder crear nuestra página web. Muchos por ahí lo relacionan HTML como si fuese el esqueleto de una página web. Entonces, imagínense, cuando nos referimos a esqueleto, pues nos hace énfasis de que obviamente sí o sí debe de llevarlo para que pueda en este caso prevalecer o existir como tal la página web, ¿no? Porque un esqueleto, por ejemplo, un ser humano sin esqueleto, pues prácticamente no existirá el ser humano. Entonces es algo así. Por eso se le dice que es el esqueleto de la página web, porque sí o sí debe de llevar HTML, ¿no? Bueno, ahora, otro de los, por ejemplo, detalles a tomar en cuenta para la parte de HTML es que si ustedes, por ejemplo, han programado alguna vez en algún lenguaje de programación o si no lo han programado, bueno, normalmente muchos pensaban o decían que si HTML era un lenguaje de programación. La realidad es que no. HTML es simplemente un lenguaje de marcado, como les comentaba, de hipertexto. No es netamente un lenguaje de programación, porque un lenguaje de programación lleva una forma o una sintaxis totalmente distinta a lo que lleva, por ejemplo, HTML. En HTML, principalmente, como lo vimos, te sirve principalmente para entrelazar, por ejemplo, contenido que tenga que ver con texto y también con algún tipo de contenido multimedia, pero no como tal, por ejemplo, que debe de llevar sí o sí a lo mejor algún tipo de bueno, algo que tenga que ver, por ejemplo, con la sintaxis de algún lenguaje de programación. Por ejemplo, en los lenguajes de programación, pues normalmente siempre se llevan sentencias de control, bucles, por ejemplo, o alguna sintaxis un poco más compleja. En este caso, HTML no lleva nada de eso, así que por eso no se le considera un lenguaje de programación, porque simplemente lo único que haces es ocupar algunas denominadas etiquetas o tags, ¿no? Que vamos a ver ahorita un poco más adelante. Bueno. Entonces, yo les pregunto a ustedes, no sé si ahorita tengan alguna duda o pregunta, igual si tienen dudas, pueden ir preguntando y enseñando su micrófono o lo pueden preguntar ahí en el chat. No sé si todos vamos bien hasta acá o tengan preguntas, comentarios. ¿No? ¿No hay dudas o preguntas?
Muy bien, bueno, entonces si no hay dudas o preguntas, pues bueno, entonces vamos a seguir. Bien, entonces las principales características, por ejemplo, en este caso de HTML, pues vamos a revisar lo que una de las principales características es que HTML es un lenguaje de marcado, como les comentaba. Por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, algunas etiquetas o denominadas tags que principalmente sirven para estructurar, como les comentaba, el contenido de las páginas web. Entonces, a través, por ejemplo, de etiquetas, pues ustedes van a poder utilizarlas principalmente para almacenar algún tipo de contenido. ¿Qué tipo de contenido? Como yo les comentaba, pueden ser, por ejemplo, alguna información relevante. Por ejemplo, si ustedes quieren crear una página web, por ejemplo, supongamos algún tema específico, supongamos que les gusta ver, por ejemplo, alguna película, supongamos ahorita, por ejemplo, que está la de Mi Robot Salvaje, por ejemplo, ustedes pueden realizar alguna página, a lo mejor referida a esa película, y en este caso, pues la información que ustedes coloquen dentro de las etiquetas la van a colocar tal cual, pero obviamente tienen que colocar etiquetas para que después esas etiquetas te ayuden, por ejemplo, para la parte de hipertexto y pueda ser codificada, obviamente, y pueda ser transferida después a algo visual, ¿no? Y eso es a través, obviamente, con los navegadores, que los navegadores te permiten prácticamente, ahora sí que de hipertexto, tener tu información en hipertexto, transformarla directamente a algo más visual y más accesible para el público, ¿no? Para los usuarios. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, aquí vamos a encontrar que también otra de las características es la estructura de documentos. Una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, con la estructura de documentos es que en este caso, por ejemplo, proporciona una estructura clara y jerárquica, como aquí lo menciona en esta diapositiva, que permite organizar, por ejemplo, el contenido en secciones como encabezados, por ejemplo, párrafos, listas, tablas, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando ustedes utilicen, por ejemplo, HTML, se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Que normalmente cuando utilizamos HTML, pues nos va a servir principalmente para estructurar cualquier tipo de información. Por ejemplo, si ustedes quieren agregar algún tipo de párrafo, en este caso a la página, pues ustedes pueden colocar párrafos ocupando a lo mejor algunas etiquetas que se especialicen principalmente para colocar párrafo. En HTML podemos encontrar etiquetas que principalmente nos va a ayudar para colocar párrafos. También vamos a encontrar etiquetas para colocar títulos. Vamos a encontrar etiquetas para crear tablas, otras etiquetas para crear listas y así vamos a encontrar una gran cantidad de etiquetas en HTML. Y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle a lo que nos referimos a etiquetas, ¿no? Bien, otra de las características que vamos a visualizar es, por ejemplo, la interactividad. Por ejemplo, una de las cosas que tiene HTML es que puede inclusive integrarse, por ejemplo, a algún lenguaje de programación como JavaScript, o, por ejemplo, también si quieren utilizar CSS, también pueden utilizarlo junto con HTML para que puedan darle un mejor diseño o un mejor estilo. Entonces, de esta manera ustedes pueden integrar diferentes tecnologías, diferentes estándares, además de que, por ejemplo, hoy en día pues existen muchas tecnologías, inclusive con otros lenguajes de programación, como por ejemplo, inclusive si quieren utilizar alguna tecnología de backend, si ustedes a lo mejor más adelante quisieran profundizar más, pues van a encontrar algunas tecnologías que pueden utilizar como Python, por ejemplo, o otros lenguajes de programación que pueden integrar directamente desde tu página HTML. Entonces, esto es lo que tiene HTML, que tiene una característica de interactividad. Entonces, estas son algunas de las características, no vamos a ver todas, obviamente, solamente estamos viendo como algo muy básico ahorita y solamente estas considero que son las tres principales características de HTML. Muy bien, ahora vamos a ver también lo que es CSS. CSS, ahora que vamos entrando ya un poquito más a detalle, pues vamos a ver que CSS es un lenguaje que también a ustedes les va a servir principalmente, por ejemplo, para describir la presentación y el diseño visual de las páginas web. Como vimos hace un momento, cuando vimos la parte de HTML, HTML te va a permitir a ti realizar la estructura del contenido que va a llevar tu página web. Es como el esqueleto, ¿no? Como lo habíamos mencionado anteriormente. Pero en este caso, por ejemplo, la otra tecnología que vamos a ver a continuación, que se llama CSS, CSS se le denomina como Cascading Style Sheets, ¿no? Que viene siendo como las hojas de estilo en cascada, ¿no? Traduciéndolo al español. Entonces, este tipo de lenguaje, pues, si ustedes quisieran a lo mejor darle una mejor visualización a su página, darle un mejor estilo, a lo mejor cambiarle el color, a lo mejor ustedes darle como una mejor presentación a las imágenes que a lo mejor tienen ahí, pues
CSS les puede servir a ustedes para darle un mejor estilo o un mejor diseño a su página web, ¿no? Entonces, con esto, pues vas a generar que a lo mejor los usuarios tengan mayor atracción hacia tu página web, y esto a través, por ejemplo, de esta tecnología llamada CSS, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, CSS tiene como finalidad, en términos generales, pues separar el contenido del estilo, como aquí lo menciona. De alguna manera, facilita el mantenimiento y el diseño de las páginas web. También, por ejemplo, con CSS tienen eso, ¿no? Que pueden facilitar, por ejemplo, el mantenimiento, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con el mantenimiento? Bueno, por ejemplo, tú tienes tu página web, obviamente con tus etiquetas HTML, pero a lo mejor tú quisieras darle, por ejemplo, un diseño diferente al que visualizas simplemente utilizando HTML. Entonces, con CSS lo que haces es darle un estilo totalmente distinto, ¿sí? Y lo que haces es prácticamente darle como una mejor visualización, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ir revisando cómo podemos, por ejemplo, integrar CSS en un archivo HTML, ¿no? Pero ahorita vamos a irlo viendo un poquito más a detalle. Ahorita solamente estamos entrando con la parte teórica, pero ahorita con la parte práctica empezamos a realizar un poquito acerca de las etiquetas, ¿sí? Pues lo van a entender un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es principalmente a grandes rasgos lo que es este lenguaje que se llama CSS, ¿no? Y, por ejemplo, algunas de las características que vamos a encontrar, por ejemplo, con CSS, es que una de ellas, por ejemplo, vamos a encontrar que nos sirve principalmente para separar contenido y estilo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar que nosotros podemos realizar una separación principalmente, por ejemplo, con lo que tenemos desarrollado en la página web, y a partir de ahí, por ejemplo, darle un diseño totalmente distinto. Por ejemplo, supongamos que ustedes colocan un título en su página, entonces ustedes pueden tratar de separar, por ejemplo, ese título y darle, por ejemplo, algún color distinto, ¿sale? Por ejemplo, el color rojo a los títulos, al color, por ejemplo, de subtítulos le puedes dar otro color, por ejemplo, un color azul un poco más fuerte, ¿sale? Un azul oscuro. Por ejemplo, supongamos que la parte, si hay unas partes de subrayado, por ejemplo, en su texto, pues a lo mejor lo pueden colocar a lo mejor de un color negro, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes pueden remarcar algunas palabras, por ejemplo, ¿sí? En este caso en negrita, utilizando, por ejemplo, igual, en este caso, por ejemplo, alguna etiqueta de HTML, y a partir de ahí a lo mejor darle un color distinto, ¿no? Con CSS. Entonces, CSS principalmente sirve para separar tu contenido que tú tienes y obviamente darle un estilo distinto al que tú tienes de manera inicial, ¿sale? Y bueno, otra de las características que vamos a ver es que principalmente CSS es un lenguaje que funciona en cascada. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando dice en cascada, no? Que inclusive en ese momento, si me regreso a la diapositiva anterior, yo les había comentado que por sus siglas es cascading, ¿no? En este caso, en cascada, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos en cascada? Bueno, en cascada se refiere, como aquí lo menciona, al modo en que las reglas de estilo se aplican según el orden de prioridad. Bueno, supongamos ustedes cuando vayan a darle un estilo, por ejemplo, a su página web, pues normalmente existen algunas reglas, ¿sí? Algunas reglas de este lenguaje llamado CSS. Entonces, con base, por ejemplo, a esas reglas, en este caso se le va a dar prioridad, ¿sí? Dependiendo la regla que ya está establecida por CSS y a partir también del estilo que le estás dando. Por ejemplo, yo le quiero dar, supongamos, pongo varias reglas, o más bien dicho, pongo ahí algunos códigos de CSS que ahorita los vamos a revisar. Y tengo varios códigos en el cual yo hago mención de que quiero darle, por ejemplo, un color rojo al título, ¿sí? No sé, supongamos cualquier título que ustedes tengan, ¿no? Lo ponen en color rojo. Entonces después ponen otra línea de código debajo de esa primera línea de código y lo ponen, por ejemplo, en color azul marino, supongamos. Y después colocan otra vez esa misma línea de código, pero ahora en color amarillo. Es como si ustedes repitieran las tres líneas de código iguales, solamente que en la primera ustedes hacen énfasis en que el título debe estar en color rojo. La segunda línea ustedes hacen énfasis en que sea en color azul marino. Y la tercera línea hacen énfasis de que ese mismo título pues esté en color amarillo. O sea, prácticamente están ustedes como que dándoles la misma indicación, ¿sí? Pero obviamente como que cambiando el color, ¿no? De manera distinta. Entonces, si se dan cuenta, pues están repitiendo lo mismo, pero obviamente lo que cambia es el color, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuál de esas tres líneas de código se le va a hacer caso. Bueno, principalmente se le va a hacer caso a la última, ¿sale? Porque en este caso tú estás, a lo mejor en este caso, utilizando CSS y CSS así es como trabaja. Una de las reglas que dice es que normalmente el último estilo que tú pongas es el estilo que se va a quedar.
Entonces hay muchas reglas en las cuales se utiliza, por ejemplo, CSS. Ahorita a lo mejor vamos a revisar algunas, no vamos a poder ver todas porque prácticamente ese es un taller solamente inicial. Y ya después, bueno, si les interesa, pues en los próximos cursos más completos, principalmente de desarrollo web, pues pueden ingresar y ya después pueden revisarlo más a detalle en esos cursos que vamos a brindar. ¿Sale? Pero bueno, entonces a eso nos referimos en cascada, ¿no? Y bueno, otra de las principales características que nos brinda, por ejemplo, CSS es la parte de responsividad, ¿sale? ¿Qué nos referimos con responsividad? Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí lo menciona, te va a permitir a ti de tener, por ejemplo, tu página web con un mejor diseño, principalmente que sea un diseño adaptable, por ejemplo, a diferentes tamaños de pantalla de cualquier tipo de dispositivo. Por ejemplo, no sé si ustedes han revisado que cuando entran a una página web desde su celular, la página web que están visualizando en su página web, en su celular, se ve de manera muy distinta a cuando la visualizan, por ejemplo, en su computadora. Entonces ustedes dicen, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor visualizaron una imagen que a lo mejor está en la página web. Obviamente cuando la visualizas en tu celular se hace un poquito más pequeña y cuando la revisas, por ejemplo, en una computadora, a lo mejor se ve en su máximo tamaño, ¿no? O por ejemplo, a lo mejor la forma en cómo se ordena alguna información, a lo mejor la información que tú revisas, por ejemplo, en la computadora, pues a lo mejor está de manera horizontal y cuando la revisas, por ejemplo, en tu celular, se revisa de manera vertical. Entonces, todo esto de las páginas que les comento, se le llama responsividad. Quiere decir que la página web se adapta al tamaño del dispositivo. En este caso, supongamos un dispositivo móvil o en este caso una computadora. Entonces, dependiendo también por ejemplo, los códigos que ustedes ingresen, por ejemplo, con CSS, pues dependiendo eso, es la forma en cómo se va a visualizar su página, ¿sale? Y inclusive, por ejemplo, cuando me refiero a responsividad, por ejemplo, déjenme, les abro aquí un programa, ¿sale? Por ejemplo, a ver, les comparto pantalla de manera total, a ver, de un momento. Y aquí, por ejemplo, ahorita ya visualizan toda mi pantalla. Y supongamos que yo quisiera visualizar aquí, por ejemplo, Safari, supongamos. Entonces voy a visualizar, por ejemplo, alguna página web. Supongamos que ustedes quieren revisar la página de Microsoft, por ejemplo, Microsoft. Entonces voy a visualizar la de Microsoft. Por ejemplo, coloco aquí Microsoft. Y aquí, por ejemplo, obviamente, si ustedes revisan la información, se ve así, ¿no? Obviamente aquí tienen el menú, por ejemplo, donde se ven todas las funciones, por ejemplo, o las secciones de la página. Aquí este es el giro, así se le llama giro, como esta imagen gigantesca que encuentran principalmente en las páginas web. Y ya a su vez, por ejemplo, si van deslizando con la barra lateral, pues van a encontrar más opciones y más secciones de la página, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la hacen más pequeña, supongamos yo hago más pequeña la pantalla, vean, en este caso, por ejemplo, la información se visualiza de esta manera, totalmente distinta, ¿no? Y así es como normalmente ustedes la van a poder visualizar, por ejemplo, en una tableta o, por ejemplo, también, supongamos, en un dispositivo móvil. Si se dan cuenta, se visualiza de manera totalmente diferente, ¿no? Vean cómo se observa. En este caso, por ejemplo, me aparecen estos dos productos, me aparecen como si fuese en una fila, ¿sí? De dos columnas. Pero si yo la hago un poco más grande, obviamente, en este caso, la fila ahora es de cuatro, en este caso, cuatro productos, véanlo, ¿sí? Todos se visualizan de esta manera, pero cuando lo hago más pequeña, obviamente, si lo hago así, pues en este caso solamente me aparecen dos productos, ¿sale? Para visualizarlo en una sola fila. Y los otros dos productos aparecen aquí abajo. Entonces, a eso no vamos a denominar como responsividad. Cuando se adaptan, por ejemplo, en este caso las páginas, al tamaño de la pantalla, ¿sale? Y bueno, solamente se los comentaba para que pudiese quedar un poquito más claro esta característica, ¿no? Eso lo pueden hacer a través, por ejemplo, con CSS, con algo denominado media queries, ¿sale? Pero bueno, hoy en este caso pues no vamos a ver los media queries, pero bueno, vamos a ver algunas cosas que a lo mejor sí les puedan ser útiles con CSS, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, pues este es la forma, por ejemplo, de cómo se visualiza en la parte de codificación con HTML. Esta es la estructura básica, ¿no? Que en este caso, normalmente vamos a encontrar algunas etiquetas, la etiqueta HTML, por ejemplo, esto se le llama etiqueta, y en este caso, normalmente las etiquetas tienen como una etiqueta de apertura, ¿sí? Que en este caso es HTML y tienen una etiqueta de cierre. En este caso, por ejemplo, tengo HTML aquí, que es la etiqueta de apertura. Y hasta aquí, hasta el último, se encuentra otra vez HTML, que en este caso, por ejemplo, hizo falta colocar aquí una diagonal, ¿sale? Ahí, solamente para comentar ese detalle que aquí hubo.
pero en este caso, por ejemplo, hizo falta colocar la diagonal y normalmente siempre se coloca la etiqueta de apertura así tal cual, colocando el nombre y posteriormente, por ejemplo, se coloca HTML y seguido, por ejemplo, de una diagonal, ¿no? Que en este caso me hizo falta. Ahora, por ejemplo, hay otra etiqueta que se llama head, que ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle. Y, por ejemplo, en este caso, esta etiqueta, pues también es de apertura. Y esta etiqueta que tiene apertura, pues si se dan cuenta, no tiene la diagonal. Pero, por ejemplo, ya después, si ustedes quieren colocar la otra etiqueta para englobar toda la información que va, por ejemplo, en la etiqueta head, pues utilizan la etiqueta de cierre, que en este caso es la misma palabra head, seguido antes de la palabra head se coloca la diagonal, el cual hace énfasis de que es una etiqueta de cierre, ¿no? Y dentro de la etiqueta head, pues pueden, por ejemplo, colocar más etiquetas. Inclusive, por ejemplo, en HTML, en esta etiqueta de apertura, vamos a encontrar más etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta head, la etiqueta body. Y, por ejemplo, head y body tienen sus respectivas etiquetas de apertura y también su etiqueta de cierre, ¿no? Como aquí se pueden observar, por ejemplo, head y aquí, por ejemplo, la etiqueta de cierre head y en este caso body con su etiqueta de cierre body, ¿no? Y bueno, por ejemplo, con body, pues van a encontrar, por ejemplo, dentro de body, pues encuentran la etiqueta de párrafo, ¿sale? Que en este caso dice contenido de mi página, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, van a poder colocar una información, ¿sale? Por ejemplo, cualquier tipo de información. Aquí, por ejemplo, el título, por ejemplo, pueden irlo colocando así, ocupando, por ejemplo, en este caso, la etiqueta de título. Y ahorita lo vamos a revisar un poquito más en detalle cuando revisemos ya en Visual Studio, ¿no? Que ahorita les voy a comentar que lo revisen, ¿sale? Y bueno, vamos a irnos ahora, no sé si tengan hasta acá alguna duda o pregunta, ¿sí? Con algún concepto o, por ejemplo, con ahorita con lo que acabamos de revisar, no sé si tengan dudas o preguntas, sino para ahorita seguir con lo que sigue, ¿no? Que vendría siendo con la parte ya más práctica, ¿no? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok, bueno, sí. Todo claro, muy bien. Bueno, entonces vamos a revisar ahora, ¿sí? Vamos a revisar ahora en este caso, lo que nos compete ahora, ¿sí? Que vamos ahora a revisar, por ejemplo, algún editor de texto. Por ejemplo, para nosotros desarrollar páginas web, necesitamos una herramienta, ¿no? Algún software que nos permita, por ejemplo, desarrollar todo el código necesario para la página web. Entonces, en este caso, vamos a utilizar, por ejemplo, algún editor de código. El que normalmente se utiliza, por ejemplo, se llama Visual Studio Code, ¿sale? Entonces, vamos a poner Visual Studio Code aquí. Y este, por ejemplo, este es un editor de texto. Se les llama así editor de texto porque prácticamente es un editor, como lo dice la palabra editor, o sea, te permite realizar modificaciones sobre algún contenido, por ejemplo, algún texto, pero principalmente cuando nos referimos a texto simplemente es código, ¿sale? Entonces, este editor, por ejemplo, de código o de texto también, como lo puedan revisar, aquí, por ejemplo, lo vamos si nos vemos aquí a la página de Visual Studio Code, pues aquí nos permite, por ejemplo, descargarlo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, este editor principalmente está disponible para los sistemas operativos más comunes, como por ejemplo, está, por ejemplo, para Windows, para Mac OS y también para Linux, ¿no? Si ustedes utilizan Linux, también está disponible para Linux. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar este editor de código. Yo, por ejemplo, ya lo tengo aquí descargado, pero si no lo tienen descargado, no sé si me puedan comentar si ya lo tienen descargado. Si no, de todos modos lo pueden descargar aquí. Les voy a pasar, por ejemplo, en este caso, aquí la URL, por ejemplo, de este programa. Lo van a descargar, ¿sale? ¿Sí? Lo van a descargar y obviamente la forma en cómo se descarga es simplemente con la forma tradicional en cómo se instalan programas. Como cualquier programa que ustedes hayan instalado, simplemente lo descargan, por ejemplo, el archivo de ejecución y una vez que lo descargan, pues lo dan como en ejecutar, ¿no? Si están en Windows, pues lo ejecutan ahí, obviamente con los archivos .exe. Y si están, por ejemplo, en Mac, normalmente siempre es con la terminación .dmg, ¿sí? Y bueno, en este caso igual el Linux, dependiendo de la distribución que tengan, pues van a poder descargarlo o descomprimirlo. Entonces vayan descargando, por ejemplo, en este caso, este editor de código, si todavía no lo tienen, pero si ya lo tienen, pues bueno, ahorita vamos a seguir con lo demás. No sé si me puedan comentar si ya tienen descargado este editor o vendría siendo ahorita su primera vez utilizándolo, ¿sí? No sé si me puedan comentar ahí en el chat, ¿sí? Si ya lo tienen descargado o es la primera vez que lo van a utilizar. ¿Vale? Igual, por ejemplo, hay más opciones en vez de Visual Studio Code, ¿sí? Por ejemplo,
Hay uno más ligero, pero normalmente no se lo recomiendo porque este, por ejemplo, que se llama Sublime Text, también se puede utilizar, que también te sirve para editar el código, ¿no? Y no solamente código, sino que también, por ejemplo, cualquier tipo de texto. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo pueden descargar, también es otra opción, pero en este caso, por la cuestión de las extensiones y las funcionalidades que nos brinda Visual Studio Code, pues nos conviene más. Entonces, este es el que vamos a utilizar, ¿sale? Pero pues aquí hay otra alternativa, ¿no? Para, por ejemplo, desarrollar páginas web. Y hay otras formas, por ejemplo, hay entornos de desarrollo, por ejemplo, hay unos que se llama, hay una empresa llamada JetBrains, por ejemplo, JetBrains. Y esta, por ejemplo, JetBrains es una empresa que te brinda, por ejemplo, algunas herramientas para desarrolladores, ¿no? Para los que a lo mejor se dedican a la parte de software o cuando me refiero a software también me refiero a las páginas web, ¿no? Porque a final de cuentas tú puedes crear aplicaciones web, que es algo un poquito diferente a una página, pero bueno, eso ya son términos un poquito diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de páginas siempre es solamente utilizando tecnologías, principalmente con HTML y CSS. Y aplicación web es cuando integras algún lenguaje de programación como JavaScript, ¿sale? Pero bueno, entonces en este caso, pues esta empresa, por ejemplo, brinda algunos entornos de desarrollo, inclusive veanlo, aquí aparece HTML, ¿sale? Y por ejemplo, aquí seguramente va a aparecer CSS, ¿no? Pero por ejemplo, este es JavaScript, otro lenguaje de programación que yo les comenté, y pueden utilizar, por ejemplo, alguna herramienta de aquí. Por ejemplo, el que normalmente se utiliza es WebStorm, por ejemplo, para integrar toda la parte de realización de páginas web. Pero lamentablemente en este caso, si ustedes, por ejemplo, tienen alguna cuenta de estudiante o de alguna institución, principalmente tienen que revisar si a lo mejor su universidad o en este caso, por ejemplo, la institución en la que trabajan o algo así, pues puedan a lo mejor revisar si tiene, por ejemplo, la licencia para poder descargar, por ejemplo, este tipo de programas, porque normalmente llevan un costo elevado. Y bueno, normalmente pues las personas que los utilizan son porque tienen licencia, que la compraron o porque sus instituciones donde trabajan o estudian, pues tienen la licencia para estudiantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, también está la posibilidad de que lo puedan utilizar en forma gratuita, pero solamente utilizando una cierta versión. Pero bueno, esto ya es un poquito solamente como una novedad que les comentaba por si no la conocían. Inclusive, por ejemplo, lo ocupan diferentes empresas, ¿sale? Y inclusive hasta la NASA lo llegó a ocupar, ¿no? Pero bueno, entonces solamente es como un dato más por si les interesaba. Muy bien, entonces en este caso, por ejemplo, ya comentaron por ahí que alguien, por ejemplo, ya lo ha utilizado Visual Studio Code para Python, ¿sí? Principalmente en Python se puede utilizar Visual Studio Code, pues prácticamente se utiliza para cualquier lenguaje de programación, ¿no? Y bueno, si ya lo tienen, por ejemplo, descargado, igual me pueden ir comentando si ya lo descargaron ahorita, los que no lo tenían, ¿sí? El Visual Studio Code, ¿sí? Que aquí nada más es descargarlo y ya. Y si ya lo tienen, pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, más o menos cómo se visualiza Visual Studio Code. Por ejemplo, aquí vamos a irnos a esta herramienta, Visual Studio Code, para empezar a desarrollar nuestro código. Y más o menos es algo así, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a cerrar esto y lo vuelvo a abrir. Ahí está. Así es como normalmente se visualiza, ¿no? Que en este caso es el entorno en el cual podemos desarrollar aquí nuestro código, ¿sale? Y bueno, si ya lo tienen todo descargado, igual no sé si me puedan confirmar si todavía no lo tienen. Y si ya, pues en este caso lo que vamos a hacer es utilizar alguna carpeta, ¿no? Entonces pueden crear una carpetita, por ejemplo, y en este caso me voy a ir acá, por ejemplo, a documentos, y aquí yo voy a crear, por ejemplo, una carpeta, ¿no? Por ejemplo, voy a colocarle aquí, por ejemplo, voy a darle aquí en crear una nueva carpeta y le voy a poner, por ejemplo, taller, ¿no? Vamos a ponerle taller, HTML y CSS, por ejemplo. Y ya que crean su carpeta, ustedes la pueden crear en cualquier lugar, por ejemplo, de su computadora, por ejemplo, en cualquier carpeta que tengan. Y una vez que, por ejemplo, ya creen su carpeta, esta carpeta la van a arrastrar directamente aquí a Visual Studio Code, así. Y una vez que la arrastren, pues aquí nos va a aparecer, por ejemplo, que nosotros ya estamos, por ejemplo, teniendo, por ejemplo, como el punto raíz, la carpeta, la cual arrastramos para acá, ¿no? Entonces aquí ya estamos en esta carpeta. Y en esta carpeta, pues vamos a empezar a crear algunos archivos, ¿sale? Si ustedes, por ejemplo, quieren crear su primer archivo HTML, pues en este caso van a encontrar aquí donde está el nombre de la carpeta, van a encontrar esto. Aquí, por ejemplo, les va a aparecer como un símbolo, así como de un archivo. Este es otro símbolo como de una carpeta.
En este caso, por ejemplo, nos aparece como, en este caso, una actualización, así como para actualizar el explorador. Y en este caso, por ejemplo, aquí nos menciona que es como para contraer, por ejemplo. En este caso, ahí dice contraer carpetas en el explorador, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar este símbolo, el primero que dice nuevo archivo. Le vamos a dar clic ahí. Y en este caso nos aparece este símbolo en el cual nosotros vamos a poder colocar el nombre del archivo. Vamos a poner en este caso index, ¿sí? Index.html, ¿sí? Bien, entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos nuestro primer archivo de tipo HTML. Cuando nosotros creamos cualquier tipo de archivo HTML, siempre debe de llevar esta terminación, .html. Y el nombre, por ejemplo, le pueden dar el nombre que ustedes gusten, pero por convención, ¿sale? Normalmente siempre se utiliza el nombre llamado index, ¿sale? Es algo muy común que utilizan, por ejemplo, los que desarrollan páginas web, los desarrolladores de la parte web, normalmente colocan el nombre de index.html, ¿sale? Y en este caso, por ejemplo, vamos a colocar aquí mismo, ¿sale? Vamos a colocar algún código, ¿sale? Entonces, bueno, no sé si vamos bien todos hasta acá o tengan alguna pregunta o duda. ¿Sí? ¿Vamos bien todos? Muy bien. Bueno, entonces, si ya todos estamos en esta parte, pues, por ejemplo, utilizando index.html, que es el archivo que vamos a utilizar, pues vamos a utilizar principalmente la estructura básica de los archivos HTML. ¿Cuál es la estructura básica? Bueno, si ustedes colocan, por ejemplo, un signo de admiración así, ¿sí? Y le dan Enter, en automático les va a aparecer, por ejemplo, la estructura básica de un archivo HTML, ¿no? Otra vez lo vuelvo a repetir, lo voy a borrar. Colocan el signo de admiración, Enter, y en automático van a poder visualizar toda la estructura de un archivo HTML. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos aparece la primera etiqueta, ¿sí? Estas son etiquetas, como les comentaba, que normalmente llevan como una etiqueta de apertura y una etiqueta, por ejemplo, en este caso, de cierre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la primera etiqueta se llama iDoctype HTML, ¿sale? Por ejemplo, esta etiqueta, ¿sí? Nos hace referencia principalmente a que el archivo es del tipo HTML, ¿sí? Muy bien, pero a ver, dice, para que aparezca en automático, dice, con el tab, ¿qué paquetes tienen que instalar? En este caso, nada, ¿sí? No tienes que instalar nada, o no sé si a ti no se te pudo realizar, ¿sí? Porque en sí no hay, normalmente siempre en automático Visual Studio Code ya te lo, te da esa posibilidad, no te deja realizarlo. No sé si los demás igual, si pudieron o no, ¿sí? Porque bueno, normalmente, bueno, por lo menos aquí en Visual Studio Code, pues siempre como que colocando el signo de admiración, ¿sí? ¿Sale? Eh, ok, sí, por ejemplo, normalmente colocando el signo de admiración, pues colocas toda la estructura, ¿no? Igual, por ejemplo, en este caso, si, no sé si a los demás no les apareció, ¿sí? Porque en este caso también ustedes pueden irse a los snippets, por ejemplo, a ver, déjenme revisar cuál era la sección, ¿sale? Sale, por ejemplo, aquí, si colocan, bueno, ahora vamos a poner, por ejemplo, ¿sí? Si colocan, por ejemplo, snippet, o como lo menciona ahí la compañera, por ejemplo, pues aquí también pueden revisar, ¿sí? A ver, creo que no me dejó. Voy a poner otra vez, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, pueden encontrar, por ejemplo, los snippets, ¿sale? ¿Sale? Snippets, que también es una manera, por ejemplo, de ir revisando. Por ejemplo, si yo coloco HTML, le doy Enter, y aquí, por ejemplo, también es otra manera, ¿no? Pero bueno, esto ya es a lo mejor un poquito eh, avanzado en la parte de configuración de Visual Studio Code. Por ejemplo, si no les aparece, pues tal vez, por ejemplo, pueden colocar aquí, como aquí lo menciona, ¿sale? Pueden colocar una estructura parecida a esta. Y aquí, por ejemplo, pueden colocar, por ejemplo, esta estructura aquí,
por ejemplo, HTML, dos puntos, aquí 5, por ejemplo, haciendo referencia a la versión, en este caso, que es de HTML5, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, la versión que utilizamos es la 5 porque es la más actual. Entonces aquí, en este caso, entre llaves, por ejemplo, vas a colocar esta estructura. Si quieren, aquí se las paso, se pueden ir a snippets, como les hice mención, si no les aparece, les voy a pegar este código para que lo copien, ¿sí? Se los pego aquí, ¿sale? Si es que no lo tienen activado o así, pues se pueden ir aquí como les comentaba, ¿no? Nuevamente les repito, por ejemplo, pueden colocar aquí en este caso, el signo mayor que, colocan la palabra snippets, por ejemplo, y aquí donde dice fragmentos de código, le dan clic aquí, y aquí, por ejemplo, seleccionan en este caso el tipo de archivo, que en este caso, por ejemplo, si coloco HTML, le doy Enter y ya me aparece, por ejemplo, este archivo JSON, ¿sale? Que bueno, esto no lo vamos a ver ahorita porque esto ya es de otro tipo de cosas de tecnología, pero solamente abren ese archivo y colocan este código que les acabo de mandar, ¿no? Bueno, si es que no les aparece, ¿sale? Y bueno, por ejemplo, si ustedes lo utilizan así, pues ya van a poder a lo mejor realizar el mismo procedimiento. Pero bueno, en este caso, de manera general, pues sí, tienen que colocar, por ejemplo, en este caso, este signo de admiración, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, pues ya van a poder revisar, por ejemplo, también aquí, en este caso, la forma de poder revisar la estructura básica, por ejemplo, de HTML. Ahora, en cuanto a extensiones, por ejemplo, si se van aquí a la sección de extensiones, pues van a poder utilizar algunas extensiones, pero bueno, no es muy común utilizarlas. En este caso, por ejemplo, si colocan HTML, ¿sale? En este caso, aquí les aparece, por ejemplo, esta extensión, que también la pueden utilizar, aunque ya está descontinuada, pero la pueden utilizar. O, por ejemplo, esta que aquí dice que es para visualizar, ¿no? Que está aquí abajito. Por ejemplo, esta que aquí está, también la pueden utilizar, ¿sale? Son algunas de las extensiones que normalmente se utilizan, por ejemplo, ¿sale? Y bueno, estas son algunas que pueden encontrar. Ahora, lo que sí les voy a pedir, por ejemplo, ahorita, hablando de extensiones, es que instalen, por ejemplo, una que se llama, en este caso, Live Server, ¿sale? Van a instalar esta extensión, se llama Live Server, ¿sí? En este caso ya la tengo instalada, la van a instalar y es la que vamos a utilizar ahorita, por ejemplo, para revisar, por ejemplo, el desarrollo de nuestra página, ¿no? Muy bien. Entonces, descarguen esta extensión, esta sí la van a descargar, Live Server, y ahorita vamos a seguir, ¿sale? Bueno, entonces, igual si tienen dudas, pues lo pueden ir preguntando aquí en el chat o abriendo su micrófono, ¿sale? Entonces, como les comentaba, la primera etiqueta nos hace mención, en este caso, del tipo de archivo, que en este caso el tipo de documento es del tipo HTML, por eso se coloca iDoctype. Después vamos a tener la siguiente etiqueta que dice HTML lang es igual, y aquí dice EN, el cual quiere decir esta etiqueta que en este caso el lenguaje que vamos a utilizar, en este caso está en inglés. Pero por ejemplo pueden colocarlo en español, que es el idioma que nosotros practicamos, y lo pueden colocar así, como en español. O lo pueden colocar en inglés. Pero bueno, realmente lo que sucede es que, por ejemplo, si colocan en este caso el lenguaje en inglés, pues en sí no les va a afectar tanto, por ejemplo, el tenerlo en inglés o en español, porque a final de cuentas la información que ustedes coloquen aquí pues es en hipertexto, ¿no? Entonces, si colocan en inglés o en español, hasta cierto punto es indiferente, solamente que en ocasiones pues te detecta, por ejemplo, dependiendo del idioma en el que estés. Pero bueno, lo pueden colocar en inglés o en español. Si quieren lo dejamos aquí en español, ¿sí? Dado que es el idioma que nosotros utilizamos. ¿Sale? Bueno, entonces ya tenemos esta parte, las primeras dos etiquetas, ¿no? La siguiente etiqueta, por ejemplo, ¿sí? Que vamos a utilizar es una que es básica, por ejemplo, es hit, ¿sale? Eh, por ejemplo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta etiqueta que vamos a encontrar, hit principalmente nos sirve, por ejemplo, como aquí lo van a encontrar algunas otras etiquetas. Por ejemplo, aquí encontramos una etiqueta meta, ¿sale? En este caso encontramos otra etiqueta meta y en este caso encontramos una etiqueta que se tiene por título title, ¿no? De título. Entonces, bueno, hit, cuando nos referimos a hit, principalmente vamos a ver como la parte de metadatos, así se les dice, metadatos, ¿sí? Que va a encontrar, por ejemplo, o que se van a encontrar, en este caso, en el documento. Entonces, estos datos de alguna manera pues no son visibles como tal en la página, pero normalmente son esenciales principalmente, por ejemplo, cuando quieren indexarlo a motores de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, el navegador, las redes sociales, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando me refiero a indexación, ¿sale? Por ejemplo, con estas etiquetas denominadas meta, ¿sale?
Estas etiquetas metas van aquí en hit porque estas etiqueta hit llamada, así como lo menciona, hit, pues nos va a servir principalmente para indexar nuestra página en los primeros planos de búsqueda. Por ejemplo, si ustedes se van aquí a, como les comentaba, por ejemplo, si me voy aquí a Safari, por ejemplo, cuando colocamos, por ejemplo, en este caso, la palabra Microsoft, pues la primera página que nos apareció en este caso, por ejemplo, es esta, Microsoft, dos puntos, IA, guión, bueno, coma nube, coma productividad, ¿no? Y etcétera, ¿no? Ese es el nombre de la página de Microsoft. Entonces, cada vez que, por ejemplo, colocamos en el buscador de Google la palabra Microsoft, pues nos aparece, por ejemplo, en este caso, esta página. Y esto se debe a que en este caso, por ejemplo, lo que hizo Microsoft es utilizar algunas estrategias de indexación, principalmente para que su página se vea en los primeros planos. Y una de las maneras de que podemos, por ejemplo, tratar de que nuestra página se encuentre en los primeros planos es ocupando, por ejemplo, en este caso, las denominadas etiquetas meta. ¿Sale? Que inclusive podemos colocar más etiquetas meta para que nuestra página quede en los primeros planos. Pero las etiquetas metas que vamos a utilizar normalmente por default son estas dos, que se llama meta charset, el cual nos hace énfasis principalmente a el tipo, por ejemplo, en este caso, el tipo principalmente de codificación que vamos a utilizar, que en este caso es UTF-8, ¿sale? Y esto es la más común que vamos a encontrar. Principalmente nos sirve para nosotros tener la posibilidad, por ejemplo, de colocar algunos acentos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, algunos tipos de caracteres especiales. Entonces, por ejemplo, UTF-8 pues nos sirve principalmente para eso. Entonces, por eso, por default, siempre se coloca este. Después, por ejemplo, vamos a encontrar la siguiente etiqueta meta, que se llama meta, en este caso, por ejemplo, name. Ahora, otra de las cosas que me hizo falta comentarles, por ejemplo, aquí van a encontrar, por ejemplo, esta etiqueta llamada HTML. Cuando yo les mencioné, por ejemplo, en las diapositivas, si me regreso un poquito acá, si me regreso aquí a la diapositiva de la estructura básica, pues vamos a encontrar esto, ¿no? Por ejemplo, en la etiqueta dice HTML. Si se dan cuenta, cuando aquí estamos aquí en el Visual Studio, aquí aparece HTML y después aparece lang, ¿no? Y en esta estructura básica que les mencioné hace un momento, pues no aparece. ¿Por qué no aparece, por ejemplo, lang aquí? Bueno, esta es la estructura básica, básica, básica. En este caso, por ejemplo, ya por default, pues todos los editores de código, pues ya te da, por ejemplo, esta estructura que es un poquito distinta a la básica que normalmente se tenía antes. Pero en este caso, la etiqueta, en este caso HTML, es HTML como tal. Así se llama la etiqueta HTML. Pero, por ejemplo, aquí esa etiqueta tiene algo que se llama lang, que yo les había dicho que es para el lenguaje. Esto que es lang, esto se le llama atributo. Entonces, todas las etiquetas tienen el nombre de la etiqueta y en algunas etiquetas, no en todas, pero en algunas, se les coloca, por ejemplo, algo denominado atributo, que es como colocarle como alguna palabra más aparte del nombre de la etiqueta. Y esta palabra más se le coloca, por ejemplo, algún atributo, como les mencionaba, por eso se le llama atributo. Y en este caso, el atributo hace referencia al lenguaje, que es en este caso, por ejemplo, el español, ¿no? Que nosotros cambiamos hace un momento. Y de igual manera, por ejemplo, estas etiquetas meta que estábamos revisando, tiene el atributo charset, porque puedes utilizar esta etiqueta meta en diferentes casos, pero colocando atributos distintos. Y en este caso, charset, pues aparece, por ejemplo, UTF-8, ¿vale? Y, por ejemplo, en la siguiente etiqueta name, pues vamos a encontrar viewport, por ejemplo, el nombre viewport. Y después, por ejemplo, para otro atributo que se llama contenido, el content. Entonces, esta, por ejemplo, etiqueta que tiene el atributo, por ejemplo, name, por ejemplo, y content, ¿sí? Aquí, de manera general, esta etiqueta nos sirve para poder darle como un pequeño una mejor resolución, ¿sale? Principalmente a la parte, por ejemplo, de nuestra página, ¿sale? Esto nos ayuda principalmente a que la página sea de alguna manera responsiva, entre comillas. Y digo entre comillas porque muchas veces cuando ustedes quieren a lo mejor que sus páginas sean responsivas, que es los que yo les había comentado hace un momento, cuando lo adaptas a diferentes pantallas, en muchas ocasiones, aunque tú tengas esta etiqueta, no se va a poder visualizar esa responsividad. Esa responsividad es con el código de CSS, ¿no? Como les había mencionado. Entonces, aquí, por ejemplo, esta etiqueta viewport, de alguna manera sí te sirve para la parte de responsividad, pero de una manera un poco muy básica. Y, por ejemplo, aquí con la parte de content, pues aquí, por ejemplo, con content, pues te dice más o menos que se va a adaptar el tamaño dependiendo del dispositivo, ¿no? Y el tamaño, por ejemplo, inicial
en la escala es de 1.0, o sea, se va a mantener el tamaño como tal, ¿no? Y muy bien. Y la siguiente etiqueta que vamos a revisar ahora es la etiqueta de título. Por ejemplo, aquí me aparece en título document, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si ustedes nos vamos aquí, por ejemplo, a las páginas, supongamos que yo abro esta de Microsoft en una pestaña nueva. Y aquí, por ejemplo, si yo abro otra que está por acá, otra página que está aquí, si se dan cuenta, aquí arribita, a ver, ¿dónde está? Aquí arribita, las pestañas tienen un nombre, si se dan cuenta. Por ejemplo, esta dice Microsoft, dos puntos, IA, coma, nube, coma, productividad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la siguiente pestaña aparece Microsoft Account, ¿sí? Inicia sesión o crea tu cuenta hoy mismo, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, o como pueden observar, estas pestañas tienen un nombre distinto, ¿sale? Aquí arribita. Entonces, esos nombres que aparecen ahí, normalmente los desarrolladores, cuando crean una página, para que aparezca así, este nombre, tuvieron que colocar ese nombre aquí mismo, en la etiqueta título. Entonces, lo que ustedes coloquen aquí en la etiqueta título es lo que se va a observar en el título cuando ustedes lo abran en una pestaña. Entonces, ahí tomen en cuenta un buen nombre para que aparezca cada vez que ustedes quieren su página. Y bueno, por último, pues aquí ya se cierra, por ejemplo, la etiqueta hit, con la etiqueta de apertura, como les comenté. Y por último, pues vamos a tener, por ejemplo, la etiqueta body. Cuando nos referimos a body, pues obviamente si traducimos la palabra body, por ejemplo, de inglés a español, pues nos hace referencia a cuerpo, ¿no? Entonces, en esta etiqueta, pues vamos a agregar todo el contenido de nuestra página web, ya sea, por ejemplo, imágenes, texto, párrafos, títulos, audios, por ejemplo, o videos. Toda esa información necesaria la van a colocar aquí mismo, por ejemplo, en la etiqueta body. Prácticamente ahí va todo, en este caso, toda su información necesaria que lleva a su página. Y bueno, pues ya que se coloque por último, pues lleva en este caso la etiqueta de cierre de el tipo de archivo que es HTML, ¿no? Para cerrar toda esta parte. Muy bien, entonces si se dan cuenta, pues esta es la manera básica, por ejemplo, la estructura básica de un archivo HTML. No sé si tengan dudas o preguntas hasta acá, ¿sí? Igual si tienen dudas, pues lo pueden preguntar aquí en el chat o pueden abrir su micrófono. ¿No? ¿No hay dudas? Muy bien, bueno, entonces si no hay dudas, pues vamos a continuar. Entonces, vamos a colocar aquí, por ejemplo, supongamos, en este caso, taller, ¿sale? Taller HTML y CSS, por ejemplo, ¿sale? Déjenme ver, por aquí preguntaron, vamos a ver, todo bien, perfecto. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta etiqueta de título, por ejemplo, aquí yo le puse taller HTML y CSS. Ahora, vamos a colocar, por ejemplo, aquí algo, ¿sale? Supongamos taller, otra vez voy a poner taller HTML y CSS, por ejemplo. Entonces en este caso, ya una vez que tengan todo esto listo, pues le van a dar, por ejemplo, aquí clic derecho si están en Windows, ¿sale? Y van a colocar aquí donde dice Open White Live Server, ¿sale? Le van a dar clic ahí y si ya descargaron, por ejemplo, en este caso la extensión que yo les hice mención de Live Server, ¿sí? Si ya la tienen instalado, pues les va a aparecer esa opción. Si no les aparece y, por ejemplo, ya la habían instalado, traten, por ejemplo, de cerrar Visual Studio Code y lo vuelven a cerrar. Entonces, una manera práctica, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, aquí desarrollado la parte de su archivo HTML, tienen que estarlo guardando de manera constante cada modificación que hagan. Pero acá hay una opción. Si se dan aquí a la opción de archivo, van a encontrar la sección que dice autoguardado. Le van a dar clic ahí y ahí, por ejemplo, si le dan en autoguardado, cada modificación que hagan en su código se va a estar guardando de manera automática, sin que le estén dando aquí en la parte de guardar archivo. ¿Sale? Entonces, mejor denle ahí donde les comento, le dan aquí a la sección de archivo y aquí en autoguardado para que se guarde de manera automática cada vez que hagan cambios. Entonces, con esto pues ya van a poder a lo mejor ir revisando los cambios sin que le estén dando guardar y lo pueden revisar directamente ahí desde Live Server. Entonces, bueno, si ya, por ejemplo, tienen bien la extensión, ¿sí? O si no les aparece y ya la habían instalado, reinicien Visual Studio Code. Ahora, aquí, por ejemplo, ya me aparece en este caso, por ejemplo, la página, ¿sale? Lo que estamos desarrollando aquí en Visual. Y aquí, por ejemplo, aparece la palabra taller HTML y CSS, ¿no? Que es lo que yo coloqué aquí en la estructura. Y aquí arribita, por ejemplo, aparece taller HTML y CSS, que es lo que yo coloqué en la etiqueta, por ejemplo, de título que yo les hice mención. Entonces, aquí, pues ya prácticamente creamos
lo esencial aquí con la estructura en HTML. Ahora, vamos a ir revisando algunas etiquetas más, ¿no? Bueno, entonces aquí, eso lo que acabo de hacer aquí, de colocarle, por ejemplo, en este caso, esta palabra así nada más, no es muy común que se realice. Normalmente la información la colocas en etiquetas, como les había mencionado, por ejemplo, en la parte teórica. Entonces, la información la colocas en etiquetas en vez de colocarla así directamente sobre la estructura general, en la etiqueta body. No la colocas así, sino que siempre colocas la información en alguna etiqueta. Entonces existen etiquetas, por ejemplo, principalmente que nos sirven para colocar texto. Vamos a revisar algunas. Por ejemplo, si ustedes quieren colocar algún título, vamos a comenzar con los títulos, pues vamos a colocar, por ejemplo, primero la etiqueta H1, por ejemplo. Entonces, con H1, ustedes pueden ocuparla principalmente para colocar, en este caso, algún título. Por ejemplo, voy a poner título con H1, ¿sale? Con H1. Entonces, por ejemplo, si yo lo visualizo nuevamente, si me regreso aquí, me aparece título con H1. Y de esta manera se visualiza, por ejemplo, la etiqueta de título con H1. Si se dan cuenta, pues hasta te lo pone como en negrita, ¿no? Como que te lo resalta un poquito más. Entonces, por ejemplo, esta no es la única forma de colocar título con H1. Pueden colocar, por ejemplo, H2, ¿sale? Bueno, H2, perdón, H2. Sí, y aquí voy a poner, por ejemplo, título con H2. Y pueden revisar, y aquí el título es un poco más pequeño que el que se utiliza con H1. Entonces, el que vemos con H2 es un poco más pequeño a comparación de H1. ¿Cuál es mejor en este caso? Bueno, el que es mejor es dependiendo también lo que ustedes consideren, ¿no? Pero normalmente pues se utiliza muchísimo trabajar con los primeros dos encabezados, porque podemos trabajar con otros títulos, por ejemplo. Vamos a trabajar con H3, ¿sale? Aquí podemos poner título con H3, ¿sí? Y vean, en este caso pues el título es un poquito más pequeño. Hay otros títulos que es un poco más pequeño todavía, que es H4, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, título con H4. Y aquí me aparece título con H4. Y también tenemos H5, por ejemplo. Vamos a poner título, ¿sale? Con H5. Si colocamos, por ejemplo, igual H6, y ponemos, por ejemplo, título con H6, ¿sí? Si dan cuenta, pues cada vez el título es un poco más pequeño, ¿sale? Pero ahora, ¿qué pasa si colocamos, por ejemplo, H7? Vamos a colocar, por ejemplo, H7, que inclusive no me lo coloca. Inclusive, por ejemplo, yo aquí tengo una extensión. Aquí me dice H7 no existe. Y es cierto. Solamente vamos a tener, por ejemplo, la posibilidad de colocar títulos con esta etiqueta llamada H y seguido de un número. Pero en este caso, por ejemplo, el número solamente se va a poder aumentar hasta el número 6, ¿sí? Y en este caso no existe el número 7. Entonces solamente tenemos títulos, o también se les denomina esto como encabezados, ¿sí? Entonces, esto solamente vamos a encontrar hasta el tamaño 6. Si se dan cuenta del primero, que es el 1, es del más grande al más pequeño, si se dan cuenta. Entonces, así de manera general, pues vamos a encontrar, por ejemplo, estos títulos, ¿sí? Y dependiendo, por ejemplo, la etiqueta que coloquen, ya sea H1, H2, H3 o hasta el 6, por ejemplo, el título se va haciendo cada vez más pequeño, ¿sale? Bueno, entonces estos son, por ejemplo, por ejemplo, las etiquetas, por ejemplo, de encabezado o de título, ¿sale? Ahora también vamos a encontrar, por ejemplo, otro tipo de etiquetas. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no quieren colocar títulos, sino que quieren colocar algún tipo de contenido como párrafos. Entonces pueden colocar párrafos, por ejemplo, para eso existe la etiqueta P. Y aquí, por ejemplo, en la etiqueta pueden colocar, por ejemplo, información, ¿sale? Alguna información, algún párrafo. Entonces, normalmente lo que hacemos normalmente para colocar, a lo mejor si estás haciendo un prototipo de alguna página web y no quieres colocar algún contenido específico, sino que quieres colocar solamente como contenido, solamente para rellenar y para ir revisando cómo se va visualizando tu página, normalmente utilizan algo denominado Lorem Ipsum. Lorem Ipsum, no sé si han escuchado acerca de él, pero inclusive si se los muestro por acá, voy para acá, y aquí si colocamos, por ejemplo, Lorem Ipsum, aquí, esto es Lorem Ipsum, que normalmente es como contenido, que es como de relleno, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, te dice que si tú quieres colocar algún tipo de información, pues ya nomás te pone aquí, generar Lorem Ipsum, y tú prácticamente colocas un pedazo de código que, si se dan cuenta, son como información que no tiene ningún sentido.
O sea, solamente es información como tal para rellenar. Lo pueden utilizar, pueden copiar un párrafo, por ejemplo, y colocarlo ahí en su página, ¿sale? Para solamente ir revisando cómo va quedando el prototipo de su página. O en este caso, por ejemplo, también Visual Studio Code te ofrece colocar Lorem Ipsum y colocar, por ejemplo, la información directamente desde esta página de Lorem Ipsum. Puedes colocar aquí Lorem y en este caso te aparece, por ejemplo, un párrafo, por ejemplo, de Lorem Ipsum, si se dan cuenta. Entonces, si me voy aquí a visualizar la página, pues aquí voy a poder encontrar, por ejemplo, Lorem Ipsum, ¿sale? Que es este párrafo que acabo de colocar ahí mismo, ¿sale? Bueno, entonces para esto ustedes pueden utilizar esta etiqueta, que si se dan cuenta, esta etiqueta que de párrafo, pues obviamente tiene nombre P y tiene una etiqueta de apertura y también una etiqueta de cierre. Aquí está la etiqueta de cierre, que normalmente se coloca una diagonal, ¿sale? Y bueno, así de esta manera pues pueden ir colocando en este caso la información, ¿sale? De manera, por ejemplo, para la parte de contenido, ¿sí? Ahora también vamos a encontrar más etiquetas, no son las únicas, obviamente. Vamos a revisar, por ejemplo, si quieren, ahora vamos a ver algunas etiquetas que a lo mejor les pueden interesar. Supongamos que quieren colocar una etiqueta, por ejemplo, de imagen, ¿sale? Entonces, para eso vamos a descargar una imagen primeramente. Entonces, vamos a irnos, por ejemplo, aquí al buscador, ¿sale? O bueno, vamos a descargarla desde acá. Supongamos que, bueno, no sé de qué imagen les gustaría. Ponemos una que tenga que ver con HTML, ¿sale? Vamos a irnos acá en imágenes y suponemos que quiero descargar, supongamos, esta imagen, ¿sale? Entonces voy a descargarla. Para eso le voy a dar aquí donde dice, en este caso, abrir imagen en una nueva pestaña. Para descargarla posteriormente le voy a dar aquí en guardar. La voy a guardar. Bueno, mejor le voy a dar aquí donde dice guardar imagen como. Y esta imagen la voy a guardar directamente en la carpeta. Ahora, la van a guardar, ¿sí? En esta carpeta que ustedes tienen, por ejemplo, el archivo. Y de preferencia, normalmente lo que se realiza es crear una carpeta donde ahí se coloquen las imágenes. Entonces, dentro de la carpeta taller HTML y CSS van a crear otra carpeta, que en este caso le van a poner, por ejemplo, IMG, que es lo convencional. Y aquí dentro de IMG van a colocar esa imagen que acaban de descargar, por ejemplo. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, IMG-1. Le voy a dar aquí en guardar. Y en este caso, si me voy aquí a Visual Studio Code, ¿sale? Aquí ya me aparece la carpeta IMG con esta imagen, que en este caso la imagen pues tiene esta terminación de punto .web, ¿no? Pero bueno, también se puede utilizar este tipo de imágenes, ¿sí? Si es JPG o PNG, también la pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, si quieren integrar alguna imagen, supongamos, vamos a colocar IMG. Y en este caso, si colocan IMG y le dan Enter, pues en el automático te va a crear o te va a colocar en este caso la etiqueta de imagen. Entonces, la etiqueta de imagen, pues así es como normalmente la vamos a visualizar. Por ejemplo, colocando solamente una etiqueta de apertura, no tiene etiqueta de cierre imagen. La etiqueta de imagen no tiene cierre. Y en este caso, pues solamente se coloca IMG, seguido en este caso del atributo, por ejemplo. En este caso, el atributo, ¿sale? Es CRC. Y este CRC, este atributo nos va a servir para colocar aquí la imagen que vamos a adjuntar aquí a la página. Entonces, vamos a colocar aquí una diagonal. Y en este, después de la diagonal, vamos a poner aquí la ruta, que en este caso es IMG de la carpeta, y después la imagen. Y aquí donde dice Alt, aquí es para colocarle una descripción a la imagen. Por ejemplo, pueden colocar imagen HTML, ¿no? Y bueno, ¿para qué nos sirve principalmente este atributo alt? Y es que, bueno, supongamos que a lo mejor, sí, bueno, en este caso, por ejemplo, si la visualizo esta imagen, pues así me va a aparecer, ¿no? A ver, ¿dónde está? Eh, aquí. Aquí ya me aparece la imagen, ¿no? Entonces, en este caso, pues como yo coloqué bien la imagen, me aparece bien la imagen, ¿no? Obviamente, si coloqué bien la ruta. Pero supongamos que esta imagen, pues no me aparece bien, ¿no? Entonces supongamos que yo la coloqué mal, yo pensé que era del punto PNG, obviamente no existe porque es del punto web, pero supongamos que yo me equivoqué y puse que era del punto PNG. Entonces si me regreso acá, aquí por ejemplo me aparece esto, pero a ver si lo visualizo, por ejemplo, esta página, por ejemplo, si la visualizamos, por ejemplo, en Google Chrome, en un momento voy a abrir aquí, por ejemplo, Google Chrome. ¿Sale? Por ejemplo, en Google Chrome se ve un poquito diferente. Entonces me voy por acá, por ejemplo, le doy aquí Enter. Y aquí, por ejemplo, en Google Chrome me aparece esta imagen, bueno, este pequeño logo de que significa que era una imagen. Y aquí me aparece la palabra imagen HTML.
¿sale? Si me voy aquí a Visual Studio Code, como les mencionaba, me aparece prácticamente lo mismo que aquí yo coloqué, imagen HTML. Entonces para eso nos sirve, por ejemplo, Alt, que por ejemplo, en dado caso que, por ejemplo, ustedes coloquen una imagen y no sea la correcta, pues va a aparecer en este caso el texto donde tú colocaste en la descripción, ¿sale? Que es imagen HTML, por si no ubicó correctamente la imagen. Pero obviamente si coloqué bien la imagen, obviamente no me va a aparecer y me va a aparecer la imagen, ¿sale? Entonces solamente nos sirve por si existe algún error en el momento de adjuntarla. Ahora, esto es, por ejemplo, para la etiqueta de imagen, pero, por ejemplo, si ustedes quieren adjuntar, supongamos, algún enlace, también lo pueden hacer. Para en este caso, por ejemplo, pueden colocar, en este caso, la etiqueta que se llama A. Por ejemplo, si colocan una A y le dan Enter, en este caso, de manera automática te aparece esta etiqueta A, seguido en este caso del atributo href. Y aquí en href, pues, tú vas a colocar en este caso, por ejemplo, supongamos, vas a colocar la dirección, ¿sale? Ahí vas a colocar la dirección URL. Entonces, esta etiqueta A te sirve para colocar algún enlace. Supongamos que quieren colocar la página, por ejemplo, de Google, supongamos, de Google. ¿Sale? Entonces van a colocar, por ejemplo, aquí, van a copiar, por ejemplo, la dirección de Google, la copian y la pegan aquí, por ejemplo. Entonces, aquí si le ponen la palabra Google, cuando yo quiera visualizarlo, la página, supongamos aquí, aquí abajito, aquí van a encontrar, por ejemplo, el enlace, ¿sale? Si le doy clic aquí, en automático me lleva a la página de Google. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hice con esta etiqueta A es referenciar, por ejemplo, una página web y en este caso se coloca en el atributo href y solamente después, por ejemplo, entre la etiqueta de apertura, que vendría siendo este, y entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, que vendría siendo esta, se coloca una palabra para que cada vez que tú, por ejemplo, quieras visitar este sitio, le des clic, por ejemplo, directamente a esta palabra que acabas de colocar entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Entonces aquí apareció. Si le dan clic aquí, pues ya en automático pues, navegan directamente a la página de Google. Ahora, si se dan cuenta, acá hay un detalle, ¿no? Por ejemplo, la palabra Google prácticamente nos aparece de manera horizontal con la imagen. Entonces, por ejemplo, supongamos que a lo mejor ustedes quieren darle como, quisieran, por ejemplo, que esta palabra llamada Google, pues apareciera por debajo de la imagen. Entonces van a colocar un BR, pues sale la etiqueta BR. Y en este caso, si revisan, por ejemplo, aquí ya aparece la palabra Google por debajo de la imagen. Si lo quieren, por ejemplo, colocar más altos de línea, pueden darle aquí BR, por ejemplo, y en este caso, dependiendo de la cantidad de BRs que coloquen, son los saltos de línea que se van a provocar directamente entre, en este caso, la imagen y supongamos también en este caso la palabra de Google que nos referencia, por ejemplo, a la página web, ¿no? Entonces, de esta manera, pues pueden realizar eso. Ahora, igual, por ejemplo, ¿no? Alguna etiqueta súper básica también. Por ejemplo, si nos vamos aquí a YouTube, ¿sale? Supongamos que ustedes quieren colocar algún video. Ustedes pueden colocar algún video de YouTube. Por ejemplo, nosotros aquí ya se abrió el canal, por ejemplo, de Soltin. Y apenas pues vamos a ir subiendo los talleres, por ejemplo. Entonces, si ustedes quieren revisar los talleres de, por ejemplo, que se dan, por ejemplo, aquí en Soltin, por ejemplo, hubo algunos talleres, por ejemplo, a la semana pasada. Déjenme poner aquí. Por ejemplo, los talleres en este caso, supongamos los talleres de Docker y los talleres de Python se dieron la semana pasada y aquí los pueden encontrar. Igual se pueden suscribir aquí, por ejemplo, a la página de YouTube, ¿no? Pero supongamos que a lo mejor me gustaría principalmente como colocar este tallercito o ese video que se tiene aquí, por ejemplo, en el canal. Me gustaría, por ejemplo, revisarlo, ¿sí? Y me gustaría colocarlo aquí en mi página, ¿sale? Entonces se puede hacer. Entonces para eso le dan aquí, por ejemplo, visualizan el video, ¿sale? Por ejemplo, lo visualizan por acá. Y aquí, por ejemplo, el video lo pueden dar aquí donde dice Share. Y aquí ustedes pueden colocar donde dice esto, donde dice Embed. Y en este caso, por ejemplo, les aparece como un código, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, pueden copiar todo este código, lo copian y lo pueden pegar directamente aquí, en su código, ¿sale? Aquí, por ejemplo, le voy a dar en pegar y aquí ya tengo, por ejemplo, este código, ¿sale? Que principalmente tiene la etiqueta iframe, ¿no? Solamente
por ejemplo, para mostrarles que también pueden colocar código. Por ejemplo, adjuntar, por ejemplo, ese código o más bien dicho, el video que tienen en YouTube, colocarlo aquí en la página. Y si se dan aquí, por ejemplo, si nos revisamos aquí ahora, aquí abajito, pues ya nos aparece en este caso el video en este caso, de ese taller que se dio la semana pasada, por ejemplo. Entonces, así pueden colocarlo con cualquier tipo de video que ustedes gusten. Y lo pueden colocar ahí mismo, ¿sale? En su página, ¿sale? Y bueno, así son algunas etiquetas básicas, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la etiqueta de enlace, la etiqueta para video, por ejemplo, de imagen, ¿sí? Inclusive si quieren colocar un video, ¿sale? También lo pueden hacer. Pero bueno, en este caso, por la cuestión de tiempo, pues solamente vamos a ver algunas etiquetas básicas, ¿no? Que como les comentaba, principalmente nos sirve para ir iniciando en esto, ¿no? Ahora, vamos ahora a revisar rápidamente lo que vamos a ver con CSS. Ya vimos un poquito de HTML. Ahora vamos a ver lo que vendría siendo con CSS. Ahora vamos a crear aquí una pequeña carpetita y esta carpeta le vamos a poner CSS. Normalmente, por ejemplo, cuando se trabaja con CSS, siempre se coloca o se crea una carpeta y en esa carpeta se coloca el archivo CSS. Entonces, aquí en esta carpeta CSS vamos a crear el archivo respectivo a la hoja de estilos que es CSS. Vamos a crear, por ejemplo, un documento y en este caso le vamos a llamar styles, por ejemplo, styles.css. Bueno, aquí me hizo falta colocarle una S. A ver, déjenme cambiarle el nombre. CSS, ahí está. Y ahí está. Normalmente, por ejemplo, los archivos del tipo CSS siempre llevan como una terminación .css. Entonces, normalmente igual por convención, siempre se le coloca la palabra styles o style, ¿no? En singular, ¿sale? Ya sea en singular o en plural. Pero pueden colocarle cualquier nombre. Igual pueden ponerle, por ejemplo, en español, si quieren, pueden colocarle, por ejemplo, estilos y sin ningún problema. Ahora sí que por convención pues solamente se coloca styles, ¿no? Entonces vamos a dejarle en styles. Listo. Ahora, por ejemplo, en este caso, si ustedes quieren empezar a colocar algunos estilos aquí en su página, pues lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, para CSS, pues normalmente utilizamos algo denominado selectores. ¿Qué son los selectores? Bueno, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, vamos a encontrar esas etiquetas, ¿no? Las etiquetas de título, por ejemplo, las etiquetas de imagen, las de contenido, que viene siendo esta, por ejemplo, la P, la de imagen, toda la parte, por ejemplo, el iframe, que te permite colocar, por ejemplo, el video. Y en este caso, por ejemplo, esas etiquetas tienen obviamente el nombre. Entonces, normalmente lo que haces es como seleccionar el nombre, por ejemplo, de la etiqueta y una vez que selecciones el nombre de la etiqueta, por así decirlo, o sea, tomas en cuenta, por ejemplo, el nombre de esta etiqueta H1, ¿sí? La colocas aquí, por ejemplo, H1, voy a poner H1, ¿sale? Y en este caso, después de H1 colocas, por ejemplo, en este caso, entre llaves, y aquí colocas, por ejemplo, algunas propiedades que se le van a atribuir, por ejemplo, a la etiqueta H1. Esto quiere decir que cuando tú coloques H1 aquí, que es este se le llama selector de etiqueta, ¿sí? Porque lo que estás haciendo es colocar el nombre de la etiqueta, por ejemplo, de H1. Aquí dentro de las llaves vas a colocar propiedades básicas, ¿sale? Que tú le quieras dar, por ejemplo, a todos los que tienen la etiqueta H1. Entonces supongamos que ustedes, si se dan cuenta, si nos vamos aquí otra vez a la página, ¿sí? Aquí el título pues está en negro, pero a lo mejor ustedes quieren darle un color distinto. Entonces aquí, por ejemplo, en CSS vamos a darle, por ejemplo, en color, ¿sale? Y en este caso vamos a darle, por ejemplo, el color azul, ¿sale? Y le ponemos punto y coma. Esto se le llama propiedad, ¿sale? Y hay muchísimas propiedades en CSS. Y una de las propiedades es color, ¿sale? Entonces aquí si le damos color y le atribuimos, por ejemplo, el color azul que está en blue, por ejemplo, en inglés, y se coloca punto y coma, pues ya colocamos en este caso, por ejemplo, eh, esta propiedad. Entonces, en general, todo esto que acabo de realizar, por ejemplo, H1 y colocarlo entre comillas y colocar, por ejemplo, esto que se llama propiedad, de manera general, todo esto se le llama declaración, ¿sale? Una declaración aquí en CSS. Y esto, pues, tomando en cuenta este selector que es H1. Ahora, si me voy aquí nuevamente a la página, ¿sale? ¿Sí? En este caso, aquí en este caso, si se dan cuenta, no me aparece ningún cambio. ¿Sale? ¿A qué se debe que no me aparece ningún cambio? Bueno, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo aquí es crear mi hoja de estilos aparte. No estoy colocando los estilos aquí en el archivo HTML. Entonces, lo que hace falta, por ejemplo, es colocar, en este caso,
una forma de, por ejemplo, de referenciar aquí en el archivo HTML que estoy utilizando una hoja de estilos, ¿sale? Un archivo del tipo CSS, perdón. Entonces acá, si nos vamos acá arribita, donde estamos en la etiqueta hit, tenemos que colocar una etiqueta, el cual nos permita linkear, así se le llama, linkear la hoja de estilos CSS con este archivo HTML. Entonces vamos a bajar después de título y vamos a colocar en este caso link. Colocamos la palabra link y si le damos enter, nos aparece, por ejemplo, esta etiqueta, ¿sale? Que tiene, por ejemplo, un atributo llamado rel y esto hace referencia a que vamos a colocar aquí, a linkear una hoja de estilos, que vendría siendo en este caso del tipo CSS. Aquí donde dice href, tenemos que colocar, por ejemplo, la ruta de la hoja de estilos. En este caso, la hoja de estilos styles.css se encuentra en la carpeta CSS. Entonces coloco primero una diagonal, seguido de la carpeta y después el archivo, styles.css. Ahora si me regreso, ahora sí, acá, ahora sí me aparece, por ejemplo, la palabra título con H1 en color azul. Cuando anteriormente, pues no me había aparecido porque me hacía falta linkearlo, ¿no? Entonces, una vez que lo linkeen, pues ya van a poder, por ejemplo, observar el cambio, ¿sale? De color. Ahora, si se dan cuenta, lo que hice aquí es solamente atribuirle este color, por ejemplo, de azul, solamente a los que llevan esta etiqueta H1, ¿sale? Pero también pueden, por ejemplo, atribuírselo a otras etiquetas. Si, por ejemplo, yo quisiera que este título tuviese, por ejemplo, otro color, pues lo puedo hacer. Entonces, para eso tengo que colocar algo muy parecido a lo que hice anteriormente. Tengo que colocar H2, por ejemplo, entre llaves y colocar, por ejemplo, el otro color. Supongamos que en este caso coloco, por ejemplo, un azul violeta, por ejemplo. Y bueno, obviamente colocar el punto y coma. En este caso para la culminación de esta propiedad. Si yo me regreso aquí, ahora me aparece, por ejemplo, título con H2 en azul violeta. Y así ustedes lo pueden hacer sucesivamente con las demás propiedades, en este caso con su respectivo, por ejemplo, etiqueta o selector, ¿sale? Selector de etiqueta. Ahora supongamos igual, si coloco, por ejemplo, H3, ¿sale? En este caso yo le puedo dar otro color, igual, supongamos que en este caso me gustaría agregarle un color verde, punto y coma. En este caso título con H3 me aparece en color verde. Y bueno, pues no solamente la parte de color, pues vamos a encontrar. Ustedes pueden encontrar una gran cantidad de propiedades. Entonces, bueno, supongamos que a lo mejor ustedes si se dieron cuenta, pues aquí ya tenemos la información, el contenido con la parte de párrafo y la parte de títulos. Pero supongamos que por default, bueno, aquí les aparece como un tipo de letra. Ustedes quisieran colocarle un tipo de letra diferente a su página, supongamos. Entonces, pues vamos a irnos directamente, por ejemplo, acá. Y vamos a encontrar algo denominado Google Fonts. Vamos a poner Google Fonts, ¿sale? Google Fonts. En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar esta primera página. Le damos clic aquí. Y con Google Fonts vamos a poder hacer un cambio, por ejemplo, del tipo de letra, ¿sale? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, alguna de ellas. Pongamos, no sé, qué letra les gusta. Ustedes pueden escoger la que ustedes gusten, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo quisiera, supongamos para que se vea el cambio real, pues vamos a poner este, ¿no? Que en cursiva. No me gusta, pero para que vean el cambio, ¿no? Entonces voy a ver, utilizar, le voy a dar clic aquí. Y aquí donde dice Jet Font, aquí arribita en este pequeño botón, le van a dar clic ahí, en Jet Font. Y aquí, por ejemplo, una vez que le dieron Jet Font, aquí te aparece algunas opciones, ya sea descargar como tal todo el tipo de letra o obtener el título, bueno, el código más bien dicho, el código para poder hacer el cambio del tipo de letra. Entonces vamos a darle aquí donde dice Jet Embedded Code, le damos aquí. Y aquí, por ejemplo, ya nos aparecen algunas opciones, por ejemplo, en web, en Android, en iOS y en Flutter, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí mismo, por ejemplo, vamos a poder, tenemos que linkear, por ejemplo, este tipo de letra, ¿no? Así como lo hicimos, por ejemplo, con la hoja de estilos, ¿sí? Aquí en esta parte, donde linkeamos, por ejemplo, la hoja de estilos, pues tenemos que linkear también, en este caso, por ejemplo, el tipo de letra. Entonces, aquí nos aparece que tenemos que colocar, por ejemplo, este código. Y para eso lo vamos a copiar, donde dice code, lo vamos a copiar. Y le vamos a dar aquí clic aquí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya una vez que lo copian, aquí les va a aparecer, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, pues, en este caso, ¿sí? Ya les aparece aquí los tres links, ¿no? Que pertenecen principalmente para poder colocar aquí el tipo de letra, ¿no? Bien, ahora
por ejemplo, nos dice que para que nosotros podamos utilizar este tipo de letra necesitamos colocar, en este caso, la propiedad font family. Entonces, con font family podemos cambiar el tipo de letra. Entonces, en este caso, como queremos cambiar el tipo de letra para todo el archivo, en este caso HTML o para toda la página web, pues, ¿qué nos convendría? Si se dan cuenta, toda la información que estamos colocando aquí, pues nos aparece todo, está englobado en la etiqueta body. Entonces, pues nos convendría colocar aquí body, ¿no? Vamos a poner aquí body, body. Y en este caso, vamos a colocar en este caso font family, por ejemplo. Font family, el cual a nosotros nos va a permitir hacer el cambio de letra. Igual, por ejemplo, si se dieron cuenta, en automático aquí les va a aparecer una gran cantidad de tipos de letra, ¿sale? Pero nosotros, o normalmente cualquier tipo de desarrollador de páginas web, pues siempre escoge algún tipo de letra totalmente distinto a los que te ofrecen aquí, como por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros al utilizar en Google Fonts. Entonces aquí, por ejemplo, vas a seleccionar aquí, donde dice Font Family, no sé si se alcanzan a ver aquí. Aquí, por ejemplo, te dice que para colocar o ocupar, por ejemplo, en este caso, ese tipo de letra, tienes que colocar, en este caso, esta palabra, Dancing Script, cursive. Copio, por ejemplo, eso y lo pego acá. Y en este caso, por ejemplo, lo que va a pasar es que me va a cambiar el tipo de letra específicamente a este. Ahora, si me regreso, por ejemplo, al desarrollo de la página, ¿sí? Me voy a regresar por acá, que aquí lo tenemos. Ahora me aparece, por ejemplo, la información con ese tipo de letra, que es como en cursiva, no sé si alcanzan a observar. Entonces, véanlo, ya se ve un tipo de letra totalmente distinto. ¿Sí? Obviamente a mí no me gusta, pero bueno, solamente lo hice para que pudieran observar el cambio. Y en este caso, pues lo que sucede es que te va a hacer el cambio del tipo de letra una vez que, por ejemplo, se conecte, por ejemplo, al servidor de Google Fonts, ¿no? Al utilizar, por ejemplo, estas etiquetas, te conecta directamente al servidor para que puedas obtener, en este caso, el tipo de letra que estás utilizando al colocarlo aquí en la propiedad Font Family, ¿sabe? Y bueno, igual, por ejemplo, si ustedes hubieran querido, pues a lo mejor solamente lo hubieran querido, por ejemplo, el Font Family, pero para un título nada más, lo colocan aquí. Y en este caso, por ejemplo, el H1, pues solamente va a aparecer ese tipo de letra porque solamente lo especifiqué para esta etiqueta H1. Pero al colocarlo aquí en body, pues me aparece para todos, ¿no? Que en este caso, pues nos conviene más, ¿no? Si es que a lo mejor todo lo quieren así. O de manera, pues, particular lo pueden colocar aquí, ¿no? En cada uno de los selectores de etiqueta, ¿sale? Bueno, entonces, bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta, ¿sí? Igual pueden ir preguntando si tienen dudas o preguntas hasta acá, ¿sí? Y bueno, como les comentaba, pues aquí prácticamente lo que están ustedes utilizando es esto. Se le determina declaraciones y utilizan un selector de etiqueta con sus respectivas propiedades. Ahora, por ejemplo, normalmente otras de las propiedades que normalmente se utilizan, por ejemplo, es para la parte principalmente del fondo, ¿no? Entonces pueden colocar aquí una etiqueta que se llama background, ¿sale? Background color. Y aquí, por ejemplo, vamos a colocarle un fondo. Supongamos este que es aqua, por ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, el fondo ya nos aparece de color aqua, ¿sale? Ahora, ustedes igual, si se dan cuenta, pues lo que estamos haciendo aquí es utilizar, en este caso, por ejemplo, un color, ¿sale? Que ya viene por default, ¿no? Por ejemplo, el azul, pues aparece como blue. Por ejemplo, si utilizan azul violeta, aparece blue violet. Pero supongamos que a lo mejor ustedes quieren utilizar un color particular. Entonces pueden, por ejemplo, buscar algunas páginas, por ejemplo, color HTML o CSS igual. Y en este caso, por ejemplo, hay una página como HTML Color Codes, el cual van a ver que aquí les aparece como diferentes tonalidades, ¿sale? De color. Y si se dan cuenta, pues les aparece, por ejemplo, un código. En este caso, el código está hexadecimal, pero también hay códigos que están en estilo RGB. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos y los pueden colocar directamente ahí en el CSS. Por ejemplo, igual con HSL, que es otra manera de colocar, por ejemplo, el color, pues también lo pueden utilizar. Normalmente, por ejemplo, yo en lo particular siempre utilizo RGB, así que pueden utilizar, por ejemplo, RGB y pueden copiar, por ejemplo, este. Supongamos aquí nos aparece que es como un color como café, ¿no? Por ejemplo, como color café. Entonces, este tiene este código RGB,
¿sí? El cual hace referencia a R, por ejemplo, del color rojo, G del color verde y B, por ejemplo, en este caso, también del color azul, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo copio esto, ¿sí? Y lo coloco aquí, supongamos en el color aquí de background color, ¿sale? Voy a pegarlo aquí. Y en este caso, pues tienen que colocar la palabra, por ejemplo, RGB, ¿sí? Entre paréntesis, colocan ese código y colocan punto y coma, ¿sale? Entonces, colocan RGB, entre paréntesis, colocan el código que aquí les aparece, por ejemplo. Entonces, si me voy aquí a la página otra vez, supongamos acá, pues ya no me aparece este color de fondo, ¿no? Y lo pueden revisar principalmente utilizando este código, ¿no? Pero bueno, no solamente lo pueden realizar así. Por ejemplo, si le dan aquí en el cuadrito, pues aquí, por ejemplo, les aparece diferentes colores. Entonces pueden cambiar las tonalidades. Por ejemplo, en este que es como un color como café, ¿sale? Un color un café más claro, por ejemplo. Y si regresan aquí a la página, pues ya les aparece como un color más claro, ¿no? Entonces así ustedes pueden ir cambiando la tonalidad. Y si se dan cuenta, pues ya no es necesario que a lo mejor ustedes estén buscando como el código, ¿no? Sino que simplemente aquí lo van cambiando. Igual si lo quieren cambiar como color verde, por ejemplo, pues aquí buscan el color y les aparece como el código RGB en automático, ¿vale? Ahora también, como les comentaba, no solamente RGB, pueden colocar el HSL, como aquí les menciona, por ejemplo, pero también pueden colocar el número hexadecimal, ¿sale? Pero a mí en lo particular me gusta más el RGB. Entonces, así es la forma en cómo ustedes pueden utilizar la parte de los colores. Ahora, también, por ejemplo, no solamente pueden hacer este tipo de cosas con CSS, pueden realizar más cosas, obviamente. Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran, supongamos, ¿sale? En este caso, con CSS darle como igual un tamaño, por ejemplo, de letra distinto, también se puede hacer. Por ejemplo, supongamos que aquí, o aquí supongamos, bueno, sí, aquí lo podemos colocar, ¿no? En la etiqueta P mejor. Vamos a colocar aquí un selector P. Y aquí, por ejemplo, podemos darle un tamaño distinto, en este caso, a las etiquetas, por ejemplo. Inclusive aquí me hizo una sugerencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieren cambiar el tamaño, por ejemplo, de la letra, hay una que se llama font size. Y aquí, por ejemplo, hay unas opciones, por ejemplo, large, medium, smile, por ejemplo. Si le dan, por ejemplo, en medium, ¿sale? Aquí vamos a ver, vamos a regresarnos por acá. Y en este caso, bueno, no se visualiza tanto, ¿sí? Pero vamos a tratar de ver si, por ejemplo, si le cambiamos un tamaño totalmente diferente. Por ejemplo, aquí nos hace la sugerencia, por ejemplo, de 20 píxeles, supongamos. Si se dan cuenta, pues el tamaño pues ya se hace un poquito más grande. Ahora, por ejemplo, si yo le pongo de, supongamos, 100 píxeles, en este caso el tamaño de letra pues es más amplio. Y obviamente utilizando en este caso el tamaño font size, ¿sale? Y bueno, esta etiqueta pues te sirve principalmente para eso. Ahora, aquí en este caso se utilizan algunas unidades. Normalmente, por ejemplo, para realizar páginas web, no vamos a hablar en este caso de unidades, porque como les comento, solamente es un taller inicial. Y, por ejemplo, si ustedes quieren revisar, por ejemplo, aquí en la parte de desarrollo web, van a poder encontrar diferentes tipos de unidades para poder a lo mejor hacer modificaciones en el tamaño de letra, por ejemplo, o el tamaño de párrafos o títulos. Y normalmente se utiliza, por ejemplo, en píxeles. Se utiliza rems, por ejemplo, ems también, por ejemplo. Otras se utilizan en porcentajes. Entonces, ustedes pueden revisar, por ejemplo, las unidades y van a encontrar diferentes formas de cómo poder cambiar el tamaño, ¿no? Normalmente los que se utilizan siempre son los píxeles o en este caso, por ejemplo, los porcentajes. Pero bueno, también hoy en día se trabaja con los REMs. Pero para los REMs siempre es necesario como que tratar de profundizar, por ejemplo, con los REMs, porque en ocasiones los REMs pueden ahora sí que provocarte algunos errores de tamaño, porque normalmente pues siempre como que son un poquito muy especiales al momento de trabajar con ese tipo de unidades. ¿Sale? Y bueno, pues aquí estas son algunas propiedades que pueden encontrar. Hay más, por ejemplo. Supongamos que a lo mejor en este caso, con estas unidades, pues igual podemos trabajar con la parte de enlaces, por ejemplo. Entonces, vamos a irnos aquí, ¿sale? Obviamente, por ejemplo, por acá. Y si yo coloco, por ejemplo, en este caso A, ¿sale? Y en este caso, por ejemplo, el enlace, pues me gustaría colocar, por ejemplo, donde dice Text Decoration, por ejemplo. Aquí ponerle none, por ejemplo. Esta es otra de las propiedades que nos ofrecen. Por ejemplo, en este caso, el título, bueno, en este caso, el enlace, inclusive le voy a poner aquí un BR, porque creo que
nos hace falta eso. Y aquí si yo coloco un BR, aquí ya me aparece, por ejemplo, el título, ¿sí? Bueno, el enlace, perdón, aquí me aparece. Y este enlace, bueno, pues vamos a tratarlo de hacerlo más grande, ¿no? Para que se vea mejor. Entonces vamos a colocar aquí un font size, por ejemplo, font size. Y en este caso vamos a ponerle, por ejemplo, un tamaño de, supongamos, 50 píxeles, por ejemplo. 50 píxeles. Ya se ve mejor. Ahora, por ejemplo, en este caso, utilizamos esta propiedad que se llama text decoration, por ejemplo. Entonces, si yo la elimino, vean cuál es la diferencia. En este caso, me aparece como un subrayado, ¿no? Y eso normalmente se utiliza, por ejemplo, con los enlaces. Pero, por ejemplo, a lo mejor tú no quisieras que se viera, por ejemplo, este subrayado. Entonces utilizas, por ejemplo, en este caso, esta propiedad, text decoration. Y en este caso, pues ya no te aparece eso. Y cada vez que indexiones, pues ya, si te dan cuenta, pues ya no me aparece. ¿Sale? Y bueno, entonces con text decoration, pues ya prácticamente te permite a ti, pues evitar, por ejemplo, esa parte, ¿no? De que a lo mejor se visualice, en este caso, por ejemplo, supongamos ese subrayado. Ahora, aquí, por ejemplo, también, tomando en cuenta lo que estamos revisando, si yo me voy aquí a la página, ¿dónde está la página? Aquí, la página que tenemos por acá, pues, por ejemplo, aquí, con esta página que estamos ocupando, pues vamos a poder encontrar también que todos los navegadores tienen algo denominado, eh, por ejemplo, un pequeño programa que te va a permitir a ti como ir revisando el código. Supongamos Google Chrome, si ustedes están en Google Chrome, ¿sí? Si le dan clic derecho, aquí donde dice hasta el último inspeccionar, si le dan clic ahí, pues aquí van a encontrar una herramienta que se llama DevStores. Entonces, esta herramienta DevStores te permite a ti ir visualizando, por ejemplo, tu código que estás utilizando o que estás desarrollando. Y aquí, por ejemplo, te aparecen diferentes títulos. Los títulos que estás utilizando, ¿no? Obviamente. Entonces, por ejemplo, si tú visualizas aquí, te aparece algunas características y propiedades, por ejemplo, de cada uno de ellos. Y aquí inclusive, aquí nos va a aparecer el CSS. Aquí está el código HTML y de este lado van a encontrar de manera, por ejemplo, simultáneamente con la parte del código HTML, pues van a encontrar el CSS. Aquí si se dan cuenta, pues me aparece también, si yo le doy clic, por ejemplo, aquí en H1, pues me aparecen las propiedades que yo coloqué aquí en H1. Pero aquí abajo me aparecen otras propiedades totalmente distintas. Y es que, por ejemplo, por default, cada una de las etiquetas HTML, pues tiene como algunas propiedades específicas. Aunque ustedes no las coloquen, ya las tiene por default. Entonces, aquí son las características que ya viene, por ejemplo, esa etiqueta de H1, te aparece. Y, por ejemplo, te aparece el display, el font size, por ejemplo, el margin block, el margin block end, por ejemplo, margin inline, el font weight, por ejemplo. Y en este caso, Unicode BD, ¿no? Que es otra de las propiedades. Ahora, nosotros, pues no vamos a poder hablar de todas ellas, pero normalmente este tipo de propiedades se trabajan principalmente cuando utilizamos, por ejemplo, algo denominado grid y flexbox, que eso es una de las temas que normalmente se ven, por ejemplo, en algún curso, por ejemplo, de CSS. Y bueno, eso ya son cosas a lo mejor que van como parte del curso, ¿no? Como les comento, ya es como entrar a profundidad. Y obviamente ahorita por el tiempo, pues, y como por ejemplo esto es algo introductorio, pues no nos alcanza para ver, ¿no? Pero por default siempre todas las etiquetas, pues ya tiene, por ejemplo, algunas propiedades, ¿sale? Y en este caso las pueden visualizar de esta manera. Ahora, igual, por ejemplo, igual con body, pues aquí ya nos aparece también la etiqueta body, que prácticamente lo van a llevar todas las etiquetas, por eso aquí nos aparece body. Y de igual manera, por ejemplo, si ustedes seleccionan aquí algunas etiquetas, pues van a ver que les aparece como si fuese, como si estuviera esa palabra título con H2, como si estuviera en una cajita, ¿no? Y esto se le llama, por ejemplo, modelo de cajas, que se visualiza también principalmente en CSS con la parte de, por ejemplo, con el diseño, principalmente cuando ustedes quieren darle como un diseño específico a las etiquetas, pues normalmente todas las etiquetas están englobadas como en pequeñas cajitas. Y bueno, esto ya es como entrar a lo mejor un poquito más de lleno con la parte de CSS, ¿no? Y bueno, esto ya es de manera general, ¿sí? Lo pueden revisar. Inclusive ustedes pueden agregar algunas, por ejemplo, algunas propiedades. Supongamos que aquí, si quieren agregarle, por ejemplo, alguna modificación, supongamos a título con H2, ¿sale? O bueno, supongamos que a lo mejor quieren hacer
el tamaño, por ejemplo, del párrafo, lo quieren hacer otra vez pequeño, supongamos, lo pueden darle aquí donde dice más, aquí. Y en este caso les va a aparecer, en este caso, la opción, por ejemplo, para hacer modificaciones en H2, pero porque lo tengo seleccionado en H2. Si lo seleccionan aquí donde está el párrafo, aquí le dan clic acá y ustedes pueden colocar aquí un selector de etiqueta de párrafo para poderle darle otro tipo de modificaciones, por ejemplo, al párrafo. Entonces, supongamos que yo le voy a dar un font size, por ejemplo, font size, 2 puntos aquí, obviamente para colocar la propiedad, font size, ¿sale? Y después van a colocar, por ejemplo, supongamos 20%, ¿sale? Y en este caso, pues ahora el párrafo me aparece extremadamente pequeño, ¿sí? Ahora si lo coloco al 50%, ¿sale? En este caso igual me aparece en tamaño pequeño, pero bueno, supongamos que lo paso a píxeles, por ejemplo, a píxeles, pues aquí ya me aparece el texto, ¿no? De otro tamaño. Entonces aquí ustedes, aquí con esta herramienta llamada DevTools, ustedes pueden igual agregar código, pero una vez que, por ejemplo, carguen nuevamente la página, todo lo que vayan colocando aquí se va a perder. Entonces esto normalmente cuando ustedes quieren agregar alguna modificación de alguna propiedad con CSS, normalmente lo hacen aquí, pero solamente para pruebas, ¿sale? Solamente para ir probando algunas modificaciones que quieran hacer, pero no van a quedar de manera permanente. Si lo quieren hacer de manera permanente, obviamente se van aquí a Visual Studio Code y aquí lo hacen. Pero aquí mismo solamente es como para ir probando, a lo mejor algunos cambios que quieran hacer, ¿sale? Pero no específicamente para realizar modificaciones permanentes, ¿no? Y bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta, ¿sí? ¿No? ¿No hay dudas o preguntas hasta acá? Muy bien, bueno, si no hay dudas o preguntas hasta acá, bueno, pues, pues ya de manera general, pues ya acabamos de ver un poquito acerca de HTML y CSS. Obviamente ustedes pueden realizar más modificaciones, obviamente con, por ejemplo, con la parte de imágenes, por ejemplo, con la parte de videos o con otro tipo de etiquetas lo pueden realizar. Ahorita pues solamente pues lo que hicimos fue tratar como de revisar de manera muy superficial, por ejemplo, algunos temas, algunos por ejemplo, algunas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con HTML y CSS, porque, bueno, si tratáramos, por ejemplo, de verlos a detalle, pues nos demoraríamos más tiempo, ¿no? Y esto, pues, como les comentaba, pues el taller era principalmente para eso, ¿no? Para introducirnos a HTML y CSS, ¿sale? Y de igual manera, por ejemplo, si están interesados, por ejemplo, en el curso completo, próximamente lo vamos a sacar, el curso completo, ¿sale? Y inclusive, por ejemplo, denme un momento, déjenles, a ver, ahorita les muestro, por ejemplo, el temario. Creo que por aquí lo tengo. Si les interesa el curso, pues lo vamos a brindar próximamente, ¿sale? Y igual se pueden inscribir. Entonces, ahorita les muestro en este caso, por ejemplo, el temario, ¿sí? Pero igual, si tienen alguna otra duda o pregunta, igual me pueden ir preguntando ahorita y ahorita para darle solución, ¿sale? No hay dudas hasta ahorita. Ok, bueno, a ver, denme un momento en lo que voy buscando el temario por acá. Por aquí debe de estar el temario, ¿sale? Entonces, denme un momento. Y mientras, bueno, les voy pasando por acá una pequeña encuestita y las redes sociales en el chat por si ustedes gustan en seguirnos, ¿sale? Igual no sé si pueden ir resolviendo esa encuesta, ¿sale? Porque, bueno, la idea es que nosotros podamos ofrecer cursos que, pues, en los cuales ustedes tengan el suficiente interés. Y bueno, igual nos pueden ir siguiendo en las redes sociales en Facebook y en Instagram, ¿sale? Para que se vayan enterando igual de todos los cursos y talleres que vamos a estar brindando en los próximos meses y próximos días, ¿sale? Y mientras, como les comentaba, déjenme, les muestro ahorita en este caso, por ejemplo, el temario, ¿sale? Denme un momento, ¿sale? Y bueno, aquí, a ver, ya se los voy a mostrar, ¿sale? Y este, por ejemplo, es el temario, ¿sale? Este principalmente es el temario. Aquí, por ejemplo, bueno, vamos a ver los siguientes temas, por ejemplo, si les interesa. Obviamente, pues vamos a entrar un poquito más a detalle con la introducción. Vamos a ver algo denominado diseño estructural, ¿sale?
Vamos a ver igual la parte de fundamentos de HTML, ¿sale? Un poquito obviamente más a fondo, ¿sí? Vamos a ver más etiquetas obviamente y más cosas a profundidad. Igual, por ejemplo, con los fundamentos de CSS, aquí prácticamente es entrar más de lleno con más selectores. Igual con los métodos de inclusión, por ejemplo, la parte igual de los selectores un poco más avanzados, especificidad, metodología BEM, por ejemplo, algo denominado CSS Backgrounds, ClickPath, un poquito relacionado a lo que vimos con la parte de los backgrounds, pero obviamente aquí viendo más cosas. Igual con diseño y estilización con CSS, ¿sale? Igual aquí donde se ve la parte de modelo de cajas, como les comenté, que prácticamente ya es entrar más a fondo en CSS. Igual con Flexbox y Grid, que son dos herramientas principales y fundamentales en CSS. Son un poquito más complejas a lo mejor para algunos en entender al principio, pero bueno, son cosas que se llevan aparte, ¿no? En un curso. Igual con el diseño responsivo, pues es ver la parte de media queries, toda la parte de sintaxis y por último, pues prácticamente hacer un deploy, por ejemplo, de un sitio web, ¿no? Que prácticamente es publicarlo. Entonces ahí, si se dan cuenta, pues es un curso que inclusive hasta veríamos más cosas todavía, inclusive, porque a veces hasta suelo enseñar más cosas, pero esto es de manera general, por si les interesa, ¿sale? El curso. Y bueno, pues como les comentaba, pues próximamente se harán los anuncios de los cursos que a lo mejor tienen, en este caso, un costo más, a diferencia de los talleres, ¿no? Que los hicimos gratuitos, en este caso los cursos tienen un costo de 500 pesos, ¿sí? O igual, por ejemplo, si son de otro país, pues igual podemos ver la forma de cómo pueden acceder al curso, obviamente, pues a lo mejor pagando en dólares, por ejemplo, 27 dólares aproximadamente vendrían siendo. Y bueno, pues si les interesa, pues aquí estamos a su disposición. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario hasta acá. ¿No? ¿No hay dudas o preguntas? Muy bien. Bueno,